Suscríbete a La Panterita. Y primer puerto privado desde 1980. Avon, calidad que une generaciones. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Supermercados Real, somos familia. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Pago será. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Ya tenemos 3 aires ahora. A falta de 2, tenemos 3. Porque esto es de este aire. Muy bien. Bueno, vamos a probar a Ariel. No, es que se viene un verano fuerte, va a ser, ¿eh? Sí, estamos ahora en qué fecha, 27 Hoy 27, de agosto. 27, sí. De agosto. Y tenemos un sol espectacular, una temperatura ya... Bueno, hay una buena noticia que quiero confirmar, por favor. Me dicen que finalmente hay permiso para Tony Sanabria. Al revés, dice. No hay. Definitivamente no hay. Perdón. Espera, voy a leer. Sí. Pero acá me dice, Justo Villar en estos momentos dijo que Alderete tiene permiso para venir, también Tony Sanabria dice. El que está complicado es el tema de Miguel Almirón, me dice la fuente. Sí, a mí no me sorprendería eso. Creo que la vez pasada hicimos la diferenciación de lo que ocurre en Premier y de lo que fue el comunicado. Igual hoy Tebas, por ejemplo, Javier Tebas es el presidente, entre comillas, de la Liga, no de la Real Federación Española de Fútbol. Hicimos aquel ejemplo. Alderete sí con permiso, ya me dicen acá. No me sorprendería lo de Tony tampoco, porque, repito, España e Italia, técnicamente lo que dicen es, para aquellos que decían no liberar, nosotros les vamos a apoyar. Mientras que la Premier, nosotros no liberamos a ninguno. Repito, parece una cuestión semántica, pero no es. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si Valencia dice, todo bien, pero yo le voy a liberar al Derete? O sea, ayer cuando estábamos discutiendo, Bruno, con el tema de represalias, castigos, sanciones, salvo que me digas que hay un comunicado donde la Liga dice, nosotros vamos a castigar a aquellos que liberen a sus jugadores. No, acá lo que yo veo es que ellos dicen, nosotros vamos a apoyar a aquellos que decían no liberar a sus jugadores. A diferencia de lo de la Premier, que sí es una cuestión mucho más drástica, que además tiene el respaldo del gobierno con el tema sanitario. Bueno, y la otra gran noticia tiene que ver con el rendimiento de Héctor David Martínez. ¿Qué dice, Dani? No, el tuit de Javier Tebas hoy dice, hemos acudido al TAS para defender los derechos de la Liga y sus clubes frente a decisiones unilaterales de FIFA. La UEFA y CONCACAF tienen los jugadores 10 días, pero CONMEBOL 11. ¿Por qué? Así nos están destruyendo. Esto lo había tuiteado justamente el encargado de la Liga. El gusto de estar en contacto con el licenciado Javier Díaz de Vivar, vicepresidente, integrante del departamento de la selección. Javier, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día para vos, Bruno, para tus compañeros. Un saludo cordial. Gracias por estar al aire. Licenciado, ¿podés echar música con respecto, por favor, al tema, para no confundirnos y no confundir a la audiencia, por favor? Porque por un lado nos dicen que habría una autorización para Tony Sanabria y Alderete, pero que está complicado lo de Miguel Almirón.
Alderete no, nos dicen por otro lado. ¿Cuál es la verdad realmente, licenciado? Mira, con respecto a este tema, se está trabajando arduamente para tratar de conseguir todas las liberaciones necesarias. En líneas generales, los jugadores que están en España ya recibieron las autorizaciones de sus clubes para venir. Los que están en Italia, caso Tony, también ya recibió la autorización de su club para venir. Estamos esperando exclusivamente ya lo de Miguel Almirón, que el Newcastle le tiene que autorizar, dar el permiso, y que yo creo que en las próximas horas se va a estar definiendo porque las reglamentaciones son claras y establecen que en las fechas FIFA los clubes están obligados a ceder a los jugadores. Perdón, Javier, perdón que te sí. interrumpa, en función a la importancia de la noticia nomás. Entonces, en España, desde España ya está la autorización, entonces Omar Alderete está autorizado, él va a venir entonces. Está autorizado, sí señor, él está autorizado y va a venir. Correcto, entonces bueno, eso es importante aclarado. Omar Alderete viene entonces, ¿y lo de Tony Sanabria, licenciado? También ya está autorizado por su club para venir. Correcto, buena noticia, entonces qué bien. Y tuvieron que hacer muchas gestiones, se hizo lobby, contactos, ¿cómo se movieron, licenciado? Y se hicieron las gestiones pertinentes a través de la CONMEBOL y con la FIFA también, es decir, se siguieron todos los pasos que normalmente se siguen en estos casos de reclamar a la Confederación Sudamericana primero, y la Confederación Sudamericana elevó el reclamo de todos los países miembros de la Confederación como para solicitar a FIFA la intervención y también la mediación en este caso con los clubes de manera que se libere. Es decir, ha habido un pequeño aumento de 9 días a 11 días de competiciones por el problema que hubo en marzo de tener que suspender la fecha y esos partidos evidentemente se tienen que jugar, se tenían que meter en alguna fecha siguiente, y como ya no quedan fechas siguientes FIFA, se tuvo que estirar en los combos de septiembre y octubre, de manera que se pueda cumplir con el calendario, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿es más radical la postura de la Premier League? ¿Lo de Miguel Almirón está más complicado? Sí, evidentemente la Premier fue la que inició, digamos, esta movida de tratar de no liberar a los jugadores, y es como que ellos todavía se siguen manteniendo en su posición, pero creo que con las conversaciones que se están llevando adelante, con todas las gestiones, van a tener que ceder también y van a tener que liberar a los jugadores de Sudamérica, ¿verdad? Javier, para entender cuestiones bien burocráticas donde ustedes tienen mayor conocimiento, cuando decís ya tenemos la autorización por lo de Omar, por lo de Tony, ¿es una respuesta de la Real Federación o es del Valencia o es de la Federación del Calcio o es del club? Para entender, para decir, mira, acá tenemos el documento que dice que libera. El club es el que libera a su jugador. Acordate que el contrato de trabajo tiene el jugador con el club. Entonces el club es el que libera, le da la liberación al jugador para que pueda asistir al ser llamado por su seleccionado nacional a competir en las eliminatorias. Hoy juega Omar el partido, para nosotros a la tarde, noche para ellos. Ayer justo nos decía que Omar iba a ser el primero en venir por el tema de termina el encuentro y puede. Entonces, ¿ya el Valencia autorizó para que él vaya de forma específica o es todos los clubes de la Real Federación quienes tienen este permiso? Porque más allá que a nosotros nos interesa lo de Alderete, lo de Arzamendia, hay otros países que también estarán muy atentos a esto que está comentando Javier. Por supuesto. Cada club libera a sus atletas, a sus jugadores para que puedan participar. Y en este caso es el Valencia el que ya le dio la anuencia a Omar para que pueda viajar. Y en el futuro, Javier, ¿la APF tendría que hacer alguna concesión o es una negociación que se dio así totalmente independiente, digamos? No, es totalmente independiente, es decir, las fechas FIFA están reglamentadas, están fijadas de antemano, hay tratados, digamos, que dicen que en las fechas FIFA se deben liberar a los jugadores para que participen con su selección nacional,
y eso está aprobado por todos los componentes de FIFA. Entonces, se entiende que para los clubes europeos, especialmente los ingleses en este momento, el hecho de haberse estirado la fecha de 9 días a 11 días es lo que estaban reclamando, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la gestión de FIFA es hacerle entender que se está estirando por una cuestión generada particularmente por los clubes europeos que no pudieron ceder sus jugadores por la pandemia en el mes de marzo y bueno, y eso se tiene que regularizar en algún momento. Es decir, acá no hay ninguna cuestión que los clubes sudamericanos, que las asociaciones sudamericanas hayan generado ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Javier, buen día. Aquí algo que está declarando Villar hace minutos justo, respecto al tema del Alderete, que dice, a Omar Alderete no lo dejaron salir del país. Tenía vuelo para esta noche. Hicimos reclamo pertinente. Tiene autorización el club para venir, pero ¿quién no lo dejó salir del país? No, y tiene que cumplir también con las cuestiones sanitarias, es decir, tiene que tener un PCR negativo, ya cumplir con todos las otras cuestiones sanitarias, digamos, propia de la llegada o de un viaje en avión, ¿verdad? O sea que podría perderse el vuelo que tenía al finalizar el partido de hoy. Se está viendo eso, se está trabajando. Si se hace el PCR esta noche o ahora, antes del partido, y tiene el resultado, antes él puede venir, si no se cambiaría su pasaje para mañana. Para mañana, pero sí. Es una cuestión de días. Sí, no, una cuestión de horas, es una cuestión más ya sanitaria que ya tiene la anuencia de su club, o sea, ya tiene la autorización, una cuestión ya de cumplir los reglamentos y los protocolos sanitarios, ¿verdad? ¿Y Arzamendia sin ningún problema? Arzamendi entiendo también que está con la misma situación de Omar, está digamos, autorizado por su club y ya a la espera de cumplir y de ver el día que puede venir para Paraguay. Bueno, hoy había un medio uruguayo informaba que todas las selecciones estaban de acuerdo, todas las selecciones, que si no llegaban los jugadores no iban a jugar la eliminatoria, y hay un organismo oficial de Uruguay, Javier, que dice que la Premier League comunicó oficialmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol que no va a ceder a ningún jugador. Entonces, como que ustedes hablaron con gente de otras federaciones. Hay conversaciones permanentes con con las otras asociaciones miembros de Conmebol. La idea es que todos puedan conseguir y liberar los jugadores. Creo que se está consiguiendo en gran medida y bueno, en las próximas horas seguramente se terminarán de conseguir todas las liberaciones necesarias. Se harán las explicaciones y las correspondientes conversaciones para que se entienda el cuadro y la situación y seguramente va a haber un entendimiento. Javier, dada la situación de que hay muchas dificultades con esta jornada triple, ¿no se modificaría la próxima jornada triple tomando en cuenta esta situación? ¿No se va a analizar esa posibilidad? Mira, modificar la fecha, o sea, yo creo que el calendario Conmebol ya está muy apretado, es decir, nosotros tenemos fecha triple septiembre, fecha triple octubre, tenemos fecha noviembre, tenemos fecha enero, que ya se tuvo que agregar por el arranque de la pandemia en su momento, tenemos fecha marzo, después hay repechaje para la clasificación y normalmente FIFA requiere que para junio o julio esté todo definido de manera a hacer los sorteos del mundial, buscar la sede, o sea, hay una cuestión organizativa muy intensa también, para lo cual FIFA quiere tener todo resuelto entre junio y julio del año que viene. O sea, el calendario está súper apretado, volver a tratar de buscar otras fechas ya es imposible en este momento. Ahora, qué noticia, qué bueno todo esto. Y el caso, no sé si viste ayer el partido, Javier, qué partidazo hizo Héctor David Martínez. Es más, y te voy a leer textualmente porque lo estuve compartiendo en mis redes sociales, lo de Héctor David Martínez. Varsky, el conocido periodista argentino, escribió lo siguiente anoche, cuando se consumaba la victoria de River sobre Aldo Civi 2-0 y River se mete otra vez en la lucha por el campeonato argentino. Dice su cuenta oficial de Twitter:
Es una verdadera lástima que Toto Berizzo le haya ganado de mano a Scaloni y se haya llevado a Héctor David Martínez. Argentina no tiene un gran stock de centrales zurdos con ese panorama físico y juego aéreo. Lionel lo estaba siguiendo. Cuando dice Lionel se refiere a Lionel Scaloni. De lo mejor de River en este 2021, dice Javier. Sí, realmente Héctor está jugando muy bien, lo está haciendo de manera espectacular en River, nos pone muy contentos de eso, que pueda demostrar todas sus condiciones y por sobre todas las cosas nos pone muy contentos que esté con nosotros, que él haya optado en jugar por Paraguay y que esté bien compenetrado ya con los muchachos y con todo el equipo como para hacer fuerza para esta clasificación al Mundial. Javier, lo último, ¿qué opinión te merece? Y te pregunto también de paso, ¿está vigente la plataforma para que la gente se inscriba? Porque entendemos que debido a... Se atiborró, pues la gente empezó a inscribirse y cayó la plataforma anoche. Esta mañana temprano estaba todavía caída la página. Preguntarte primero si eso ya está funcionando y segundo, ¿qué opinión tenés sobre el retorno del público a las canchas de manera oficial? Mira, para nosotros es maravilloso que el fútbol pueda volver a tener esa pasión, ese acompañamiento de los hinchas. Es lo más lindo ver las canchas con público, con hinchada. Así que este paulatino retorno del público a las canchas es espectacular. Lo anhelábamos muchísimo. Sabemos que los clubes también, sabemos que esto va a significar nuevamente mover toda la maquinaria de asociaciones, de socios, de hinchas en el estadio, entradas, o sea, vuelve a, entre comillas, normalizarse un poco más el fútbol. Ojalá que en poco tiempo podamos tener 50% y 100% también de acceso a las canchas dentro y cumpliendo todos los protocolos sanitarios, que la gente entienda y comprenda que es clave cumplir los protocolos, de manera que esto se pueda ir desarrollando bien y podamos tener en poco tiempo totalmente liberados, si es posible eso, y que eso sirva a los clubes para volver a tener ingresos. Es una fuente de ingresos muy importante para los clubes, los socios, la asistencia a los estadios, le da vida. Entonces, para nosotros es otro paso más cumplido en la regularización del fútbol. ¿Funciona ya, volvió la plataforma de la APF para inscribirse? No tengo el último reporte ahora, pero se estaba trabajando en eso. Me imagino que estará ya seguramente funcionando. Sí. Y lo más importante es que la gente se inscriba, se anote, se cumpla todo y veamos este fin de semana ese aliento contenido que hubo durante un año y medio se vuelva a sentir en todos los estadios. Bueno, felicidades Javier, felicidades, un gran paso porque ya se confirma esto que nos adelantaba entonces, lo de Omar Alderete, con permiso del Valencia, gestión hecha, lo de Arzamendia también, viene Tony Sanabria, así que muy bien, enhorabuena por esta cuestión de estos jugadores que van a venir y se sigue negociando entonces lo de Miguel Almirón. Para cerrar ahora sí, lo de Almirón, ¿cuándo tendrían un corte definitivo? O sea, para decir, ¿viene o no viene? Y en próxima hora, bueno, acá puede ser entre 1 hora, puede ser en 6 horas, en 12 horas, en 24, en las necesarias para que se pueda liberar, digamos, y él pueda tener la anuencia de su club de venir a jugar por la selección. Javier, un abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo para ustedes, que estén bien. Adiós. Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, integrante del Departamento Fútbol de la Selección Paraguaya de Fútbol. La muy buena noticia, se confirma entonces, Omar Alderete con permiso, Arzamendia con permiso, Tony Sanabria con permiso, vendrán rumbo a Paraguay para integrarse a la albirroja de cara al combo de los 3 partidos de Ecuador, carácter visitante, Colombia, Venezuela, carácter local. ¿Puede echar música con respecto, por favor, al tema, para no confundirnos y no confundirle a la audiencia, por favor? Porque por un lado nos dicen que habría una autorización para Tony Sanabria y Alderete, pero que está complicado lo de Miguel Almirón. Alderete no, nos dicen por otro lado. ¿Cuál es la verdad realmente, licenciado?
se está trabajando arduamente para tratar de conseguir todas las liberaciones necesarias. En líneas generales, los jugadores que están en España ya recibieron las autorizaciones de sus clubes para venir. Los que están en Italia, caso Tony, también ya recibió la autorización de su club para venir. Estamos esperando exclusivamente ya lo de Miguel Almirón, que el Newcastle le tiene que autorizar, dar el permiso, y que yo creo que en las próximas horas se va a estar definiendo porque las reglamentaciones son claras y establecen que en las fechas FIFA los clubes están obligados a ceder a los jugadores. ¿Y Arzamendia sin ningún problema? Arzamendi entiendo también que está con la misma situación de Omar, está digamos, autorizado por su club y ya a la espera de cumplir y de ver el día que puede venir para Paraguay. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, escucharon, ¿verdad? Bien, vienen entonces por ahora estos jugadores, falta lo de Almirón. Igual, yo creo que al ser una cuestión en bloque, habrá que esperar que dicen los poderosos también. Que no sea después, no, pero Argentina no consiguió la liberación de... Por eso le insistía la pregunta si es una cuestión en bloque. No, yo también le pregunté después... Claro, que la Real Federación lo que liberó a leí todos. hoy, el tema del acuerdo. Porque... Sí, porque hoy estaba en el diario Ovación Uruguay que había un acuerdo de todas las federaciones que si no tenían todos los jugadores no iban a jugar la eliminatoria. Claro, y lo de Uruguay Bolivia fue... que no tiene a ninguno, pero tiene que sumarse a los poderosos, claro, de la región. Lo de Uruguay fue lo más contundente porque Uruguay recibió la nota oficial de la Premier donde le comunicaba que no iba a ceder ni un jugador. No, lo de la Premier... Nota oficial, ellos ya tienen la nota oficial con ellos. Pero yo digo nomás, o sea, si es una cuestión como en marzo, ¿se acuerdan que en marzo acá debatíamos y hacíamos lo mismo? De decir, pero deportivamente que se juegue, porque no nos conviene, que esto, que lo otro. Pero suena diferente si, por ejemplo, España e Italia liberan a todos los jugadores, a decir que ellos tampoco. Pero ya va a depender también, porque si es Premier nomás, ahí todos van a estar expectantes de lo que diga Brasil, porque Brasil es el más afectado. Más tiene, ¿no? Pero que esto es señal de que algunos clubes de la liga están dando paso para atrás, marcha para atrás, o todos no están de acuerdo, porque los clubes son los que forman la liga, los que tomaron finalmente la decisión, se supone que es una decisión muy firme, o por lo menos no total, entonces. Pero fíjate, por eso te decía, Ariel, ¿qué dice el comunicado de la liga? Y aunque parezca contradictorio, la liga, no, son los clubes. O sea, clubes por un lado, la liga como marca, como otra, y después tener la Real Federación. ¿Y qué dice la liga? Nosotros vamos a apoyar a los clubes que no liberen. Correcto. O sea, si la liga fuese el conglomerado de clubes, ¿para qué dirías eso? Como sí. La Premier dijo, nosotros no liberamos absolutamente a nadie. Entonces, yo lo que estaba esperando es que la liga, por ejemplo, diga, si alguien se osa a liberar, ahí habrá sanciones internas. Nada de eso ocurrió. Dijeron, nosotros vamos a darle apoyo legal a aquellos que decían no liberar. Bueno, lastimosamente hacemos una interrupción a nuestra programación y esta música, porque nos acaba de confirmar, y esto es oficial, lastimosamente falleció Carlitos Vera, el hombre de las 1000 voces. Acaba de fallecer, y el propio Emilio Vera, con quien hemos charlado días atrás, nos confirma, repito, Emilio Vera, su hijo, nos acaba de confirmar que lamentablemente Carlitos Vera nos ha dejado. Que en paz descanse. Carlito, te pido un favor enorme. Por nuestra amistad te pido, Carlito. Y le envío un cariño grande a Emilio Vera, que es su hijo también, Cerrita enfermo. Aclaró ya en su Twitter también que vos no te moriste, que papá no se murió. Pues, bueno, Carlito, te pido por favor, para no sacarte mucho tiempo, ¿cómo es el velorio del rico y cómo es el velorio del pobre? Ya que estamos hablando de fallecido, que aclaramos, Carlito Vera está en línea con nosotros. Carlito Vera no murió, está vivito y coleando. Carlito, ¿cómo es el tema del velorio del rico y del pobre? Esta fue una nota de archivo, aclaramos. Cuando habíamos hablado con Carlitos, ya él estaba con su salud deteriorada.
y había trascendido la noticia de que falleció, y entrábamos en ese instante a aclarar que el propio Carlitos nos llamó, nos llamó sonriente, decía, no, yo estoy vivo, por favor, y entraba al aire, y le pedíamos un poco parte de su arte enorme, tan rico y tan apreciado por todos nosotros los paraguayos, que Carlitos Vera constituye, creo que parte de nuestras vidas, de toda una generación, de un hombre que ha hecho reír a tantas personas, y que, repito, esto es archivo. Vamos a continuar con la nota. Lastimosamente falleció Carlitos Vera hace instantes, y reitero esto con la absoluta responsabilidad, porque le hemos hablado al querido Emilio Vera, su hijo, y claro, entre llantos y ese momento que nadie espera, nos decía sí que Carlitos Vera lamentablemente falleció. En el velorio, pues. El velorio del disco prácticamente no se llora, porque es un velorio muy cheto. Se miran toda la gente, algunas que otras lagrimitas que salen de algunas personas. Los pésames son apenas susurros. Se toma café, se toma gaseosa. El pobre sí que se parte cocido, mate, galletita, o algún pucho, algún cigarro que fabricó la abuela. En el pobre sí que es todo llanto. La viuda llora por el hombre que se va. Y dice la viuda, ¡ay, evacuéchate! Le dice a una señora, viene llegando una vecina chismosa del barrio, dice, ay, naña Joaquina, igual si la nemena nos agüemba, esa que lo manó. Ah, es cuando suicida. Ama ella y con, oye, la vez te volver que ya piña carne. Hace Dios con ya cara y buena y te, la nemena con este cara y bueno. Oye, suicida, ya se volver ya piña carne. Va a ver que ya propia. Oigo a ella, va a que piña acá, a bala, hace Dios. Y después viene llegando otra vecina chismosa, otra vecina. Ay, na Joaquina, ya enterando la niña, no va a ver, tengo la semana de esa y subí, la niña no se me volverá a jugar de la América. Ah, no es la mitad de estudio, o echar, o pudo ir mantener en el espejo. Entonces viene llegando la comadre Guazú. La comadre Guazú viene corriendo, y llora corriendo. Vale, que dice que con que tu sitio del cielo donde caiga a ser, yo para que se aporta esta historia, que caigua cañón y ahí va a ser cuando me vuelvo del payano, el compadre, esta historia cuando me tuvan el compadre, que todo, eres mi nacero, el compadre querido, ay, andale, hermano, eres nacer, compadre, andale, hermano, ay, compadre querido, esta historia, viene llegando un forico, viene llegando un forico, Buenas noches. Felipe, Evita. Después del último viene llegando un político. Viene llegando al velatorio. Señoras y señores, apenas amigo Ramón, ñan derecha, apenas amigo Ramón, o ñan derecha. Pero a él no que como políticos a él no va a morir. Los mismos votan, el fruta y cédula. Gracias. Carlitos Vera nació en el distrito de Maciel cuando todavía formaba parte del departamento de Cazapá, luego pasaría al departamento del Guairá. Nace en el seno de una familia muy numerosa, ya que eran 13 los hijos de Narcisa Allende y Roque Vera.
Carlitos Vera y su hermano mellizo, Carlino, luego del fallecimiento de su madre, emigraron muy jóvenes a Asunción con su padre y su hermana menor Ramona. Se afincan en el barrio San Jerónimo, próximo al puerto. En aquella época, el barrio era todavía un vergel bañado de varios arroyos que lo circulaban. Desde temprana edad, conforma un dúo musical con su hermano Carlino, recorriendo la zona portuaria, ejecutando ambos la guitarra de manera callejera y en algunas radios como Teleco, Stentor y Paraguay. Con el paso del tiempo, Carlino se retira de la música y Carlitos sigue solo. Es uno de los precursores del ingreso del requinto en el Paraguay y forma a futuras figuras del requinto como Arsenio Jara y Serafín Ullón. Carlitos Vera con el tiempo forma parte de distintos grupos musicales de música tradicional paraguaya, entre ellos el de Los Indios en su gira 1960, junto a Ulises Ayala, Lorenzo Leguizamón, Montiel, Juan Alfonso, con más de 150 discos grabados en su haber para sellos como Philips, Odeón, RCA. En la actualidad ya se encuentra separado, pero no alejado de su carrera artística extraordinaria. Carlitos Vera lastimosamente nos dejó. Es una noticia muy dura, muy conmovedora, porque Carlitos realmente estaba pasando por un momento complicado debido a que él ya tenía una enfermedad de base, tuvo COVID-19 y estuvo batallando durante muchísimo tiempo para restablecerse, para recuperarse, y me permito con mucho respeto hacerle un homenaje al querido Carlitos Vera, hacerle un homenaje con la polca de su querido Club Cerro Porteño, al que él tanto quería y que siempre cuando iba a la cancha, Carlitos Vera nos hablaba de su cerro querido, nos contaba chistes, hacía bromas. El hombre de las mil voces, lastimosamente nos dejó hace instantes, falleció Carlitos Vera. Guaraní y castellano me quedaría con el guaraní Yopará, porque el guaraní tete no sabemos hablar, poco o nada sabemos de eso, pero tantas cosas lindas en guaraní se puede decir, que al traducirlo en castellano no pasa nada, o del castellano al guaraní, es otra cosa. Yo me siento muy cómodo en el tema del guaraní. Por ejemplo, decir, tomé una sandía roja, y en guaraní decir, ja, domingo petei sandía, putan jubu sirutuku asubera será ato. Etereingo, inclusive algunos ahí, caca, se picó cacata. El paraguayo siempre usa caca. No podés tampoco decir hace calor con materia fecal. Sí podés decir jacu caca. Porque tenés jacu tinini, jacu bo, jacu corocho, jacu pepe, jacu compú, jacu de vicio, jacu quirini guazú, jacu de ñañemonguetajín. Entonces el jacubó, ¿sabe qué es? El jacubó es después tanto calor que hace, de la humedad después viene y sale así como eso que te penetra todo, que más te hace sudar. El pan ahí, el pan, el bollo, el pan ahí en el medio, al sacarle esa parte del medio, se queda caliente así, otisbó, pero la jacubó. Bueno, y después está jacu quirini, quiere decir que no hay viento, entonces hace un calor realmente fuerte, calor que viene con todo. Jacu quirini guazú. Después jacu de vicio, ya demasiado hace calor. Jacu cacá es un modismo del paraguayo, no vaya. Jacu cacá. Jacu corozo. Y corozo para la... Ahí vio pensado. Y así con el guaraní podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, le cuento un caso. Una señora le invita a su amiga
a un local donde se acostumbran a encontrarse las personas a tomar un café o un té, donde también se realizan baby shower, porque baby shower pues, es a nivel de lechuche. Hagamos un baby shower para la mujer que está esperando un hijo, se hace como despedida o bienvenido a la criatura que viene. Baby shower, esa es nuestra gente que era en la campaña 14, 15 y me baby shower, pico la yapota. No, hay baby shower. Entonces, ¿qué se toma en el baby shower? Se toma un té. Se toma el té, ¿por qué? Porque el té es así livianito, con unas galletitas. El té puede ser té ornament, té de tilo o té de boldo. Porque inclusive es bíblico tomar té. Dice en la Biblia, pronto vendrá Jesús, prepárate. Es tan importante todo esto que tomamos. Bueno, la amiga le invita, la anfitriona le invita a su amiga el té y le pregunta, ¿cómo la gente? ¿Qué tal está de dulce? Y le dice, ¿qué tal está de dulce? Y su amiga le dice, bien. Y ella medio no le cree, le dice, ¿segura para que está bien dulce? Sí, está bien dulce. Si hacemos en guaraní, es otra cosa. Le dice, epa, le dice. Y la otra le dice, y ella no le cree. Le dice, Lastimosamente falleció Carlitos Vera y bueno, hay momentos en el que uno recuerda a Carlitos en tantos episodios de su vida. Realmente Carlitos supo entender al paraguayo, ¿verdad? El uso del guaraní, tenía repertorios de lo nuestro, de la idiosincrasia del paraguayo. Yo creo que Carlitos, por eso fue un artista muy distinguido, era un extraordinario humorista que llegó a imitar a Julio César Romero, al propio Alfredo Stroessner en su momento, a Monseñor Aquino, a Abraham Zapag, a don Julio del Puerto, Fernando Casenave, a don Fernando, o sea, a lo mejor el joven que hoy está escuchando la radio no dimensionará quién fue Carlitos Vera, porque le hablamos de estas personas o de estos personajes de antes, pero eran personajes, es como que hoy vos le imites, por ejemplo, a Horacio Carte, a alguien así, a Roque Santa Cruz, a Nelson Ado Valdés. Pero Bruno, hay una gran diferencia en los imitadores actuales. Sí. Él tenía una gracia especial, porque los imitadores actuales, ¿qué hacen? Imitan la voz, les sale bien la voz, pero normalmente dicen la frase que utiliza la persona en cuestión. Carlitos Vera decía disparate en la voz del personaje. Imagínate que te diera un disparate en la voz de Monseñor Aquino. Era diferente y te generaba una gracia, una risa impresionante, no como los de ahora. Esa era la gran diferencia que él hacía. Sin dudas. Se fue un gran artista. Carlitos Vera dejó de existir. ¿Cuántos años? 71. 71 años. 71. Y aparte de imitar, recreaba, pues, y eso le falta mucho. Lo que estábamos escuchando de la diferencia entre el velorio Chuchi y el velorio pobre. Sí, claro. O sea, él recreaba muchas cosas que pasaban en el día a día. Versátil era. Claro, él no solo imitaba, sino recreaba situaciones del día a día. Contaba chistes. Romerito estaba enojado en él. Acá me dice el chiste del Día de la Madre de Carlitos Vera es lo máximo. Dice, si quieren la gente rendirle un homenaje a Carlitos Vera, lo pueden hacer. Vamos a habilitar el WhatsApp 0972-730-730. Yo creo, Bruno, que él fue un gran observador del modo de vivir, de hablar, de la cultura, del comportamiento del paraguayo. Y él eso trasladó al escenario. Claro. Recrea allí, como dice Federico. Él percibe detalle por detalle de nuestras costumbres y llevó a su arte. Sí. Y de alguna manera es como que el paraguayo se ve reflejado también en los chistes de Carlitos Vera. Sí.
Vos sabés que yo erróneamente entré en lo de Carlitos Vera y leí, es un homónimo, también artista paraguayo, no era el Carlos Vera, Carlitos Vera. Ajá. Él nunca ejecutó la guitarra, él siempre se dedicó, aclaro esto por favor, para que no haya confusión y pido disculpas, porque entré en Wikipedia para saber la edad de Carlitos Vera y los antecedentes de Carlos. Pero sabes que extrañamente no está en Wikipedia Carlitos Vera, es otro Carlitos Vera, homónimo, artista también paraguayo, ¿verdad? Qué triste realmente la noticia. Si tenés algo más, algún repertorio más de Carlitos Vera. Solo para Ariel, por favor. Emilio, ¿verdad? Emilio, mucha fuerza. Emilio sí. Peluca Vera, fanático del Cerro Porteño también, activista, que él que lo llevaba últimamente a la cancha cuando ella estaba con algún problema físico, ¿verdad? De Carlitos, que también tenía esa cuestión cuando entraba a la cancha. Vamos a hablar con tal y tal, y no se daba él como que era Carlitos, entraba directamente el personaje. Sí. El que estaba escuchando se la pucha. Sí, vos le que estaba Carlitos, Sí. ella entraba con un Sí, personaje. sí, sí. Dice que Andrés Rodríguez también le imitaba muy bien. Andrés Rodríguez muy bien también, cierto. Acá me dicen, tenía como nadie la radiografía del paraguayo, Carlitos Vera. Él fue del barrio Sajonia, me dicen. Bueno, hay muchos ya WhatsApp que están llegando. Vamos con Edgar, las menciones, y vamos a seguir con un pequeño homenaje más a Carlitos Vera que se merece, yo creo que sin dudas, porque acaba lamentablemente de fallecer el denominado hombre de las 1000 voces, Carlitos Vera, que en paz descanse. La transformación. Uno siempre se cree algo en la vida, o sea, se quiere parecer a alguien. Algunos se quiere parecer a un actor de cine o una actriz de cine. Claro, por supuesto, depende del sexo. Yo, por ejemplo, en mi año de niño, de jovencito, me quedaba en el arco. Una canchita mal formada, así, el arco. No teníamos una cancha de fútbol legalmente. Entonces, dentro de nuestra travesura como niños queríamos jugar, así como era nomás, en la tierra, ahí en la vereda, pero siempre detrás de una pelota. Y algunos, por ejemplo, se creían, por ejemplo, un personaje, un cantante, y se cree Pavarotti. Todas las veces que se va a un cumpleaños, a una fiesta, cuando está un poco tragado, ya puras y chema, es cantante. Otros se creen mexicanos. Ustedes van a ver, por ejemplo, le contratan a los mariachis, y enseguida el mariachi que llega ya agarra su sombrero y ya comienza a cantar. Si la muerte me la dieras tú, en refugio de tu corazón. Se cree realmente ese charro, especialmente lo que más se cree cuando cante el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero un bien que Dios me quiera, pero tendrá que volar y volar. Mexicano puro y teo, hija. Y volver, y después se va al baño y volver, volver. Cada persona se cree siempre algo. Por eso que el que está tomado un poco, toma un trago y cree que es poeta. Otro toma y cree que es un escritor. Otro toma y se cree político. Otro toma y se cree que es mujeriego. Bueno. Y este caso era un señor. No es que estaba tomado. Un día amaneció y él se creyó que era caballo. El caballo, y al principio su esposa no le tomó muy en serio, creyó que era una broma nomás. Comenzó a comer todo el pasto que tenía en su casa. Su vereda donde había pastos upadas, la pastos upadas. Después ya salió a comer de la vereda ajena. Después la gente ya se enteraron ya en ese barrio y ya venía junto a la señora y le dice, ña Joaquina, no le puedo prestar un poco a tu marido para que mi hija va a cumplir un año y a ver si puede comer un poco del pasto ahí detrás de mi patio nomás, ¿verdad? Si puede limpiar un poquito. Después ya vino el intendente y dice, señora, dice, le queremos llevar un poco a su marido a ver si no puede limpiar un poco la plaza, para comer un poco los pastos de la plaza. La señora le mira a su marido y dice, pero ¿será que esto es repentino nomás o va a cambiar? Dice. Y un día el marido, así creyéndose caballo, ya comenzó a relinchar dentro de la casa. Oye, pero desastre era la casa. Comenzó a defecar ahí feroces. Mira, mosquito dengue, dice, no había lo. Lleno la casa. Inclusive le dijo a su señora, descalla el transporte escolar, yo nomás le voy a llevar a caballo a mi hijo a su colegio. Y aparte eso que la señora ya no mongaba yo y me la imena. Él la mongaba yo las envirecó. Y tenía esos dientes grandotes y cómo comía. 3, 4 tipos de comida comía al día. No comía los alfalfa ni nada. Comía, pero te voy a decir, tenían que ser ricos para darle toda la comida.
Un día la señora demasiado se preocupó ya de su marido que se creía caballo. Bajó la psicóloga Orendape, le dijo, doctor, le dice, sabe que al principio yo tomé en broma de que mi marido se creía él un caballo y yo después dije, no sé, a lo mejor una broma de mal gusto, pero ahora ya en serio, doctor, mi marido realmente es un caballo, ya vino el intendente, ya vino el gobernador, tiene mucho trabajo, nosotros prácticamente vivimos de eso. Él anteriormente no trabajaba y ahora sí que ya deja plata porque le pagan para ir a limpiar el patio ajeno, para limpiar la plaza, todo luego. Pero me preocupa porque yo quiero que sea el normal otra vez. Realmente él se cree caballo, le dice el doctor. ¿Por qué no le trae señora a su marido? Le vamos a tener acá en observación. Y le dice, ¿y le puedo traer a mi marido, doctor? ¿Y cuánto tiempo le va a tener acá? Y acá por lo menos en observación le tenemos que tener aunque sea 2 meses, le dice. Ah, entonces no, doctor, no le voy a poder traer. ¿Y por qué, señora? Le dice, no voy a poder traerle porque el domingo él tiene carrera en el hipódromo. Bueno, parte del gran repertorio del arte de Carlitos Vera, hay mucha gente enviando mensajes, mucha gente que recuerda capítulos de los chistes, de las representaciones que hacía Carlitos Vera. Me dicen, por ejemplo, el tema del borracho, de los distintos borrachos que él presentaba al estilo Carlitos Vera. Habilitame el audio WhatsApp y cuando tenga más materiales, Obi. Estamos haciendo este homenaje muy respetuosamente a el querido Carlitos Vera, con quien tuvimos muchos contactos, hemos hablado en muchas ocasiones, un cerrista fanático, un hincha que siempre iba a la cancha, haga calor, frío, ahí estaba Carlitos Vera con su querido Cerro Porteño. Lastimosamente hoy falleció a los 71 años. En el año 1984 yo le vi a Carlitos Vera en el Festival de la Raza. Como yo soy guaireño, estuve por ahí tomando fotografías, inclusive tengo una foto de él de 1984, cuando él estuvo en el escenario, y escuché uno de sus, tengo cassette de él, pero uno de los más lindos escuché que le hace invitación a don Gerardo Allis Mora, que tenía su programación en la radio al mediodía, no recuerdo cómo se llamaba, desde el Mirador de los Sucesos se llamaba su programación de don Gerardo, donde tenía un 3 a 5 minutos de conversación, ¿verdad? Y hay una parte donde Carlito Vera le dice así más o menos, don Fernando de la Mora, dice, le presenta como don Fernando de la Mora y dice una parte, suavemente, y hacía su comentario sobre el poroto, imagínese el poroto, y decía Carlito Vera, el poroto es un alimento nutritivo, ya que contiene muchos fósforos, sin contar las marcas, por supuesto. Algunas veces se manifiesta en sonido de trompón, trompeta, clarinete y varios sonidos más. O sea, ¿a qué se refería? Y en el último decía, le recomendamos a la gente no comer porotos en los días de invierno, ya que se cierran las puertas y la ventana y entra en un callejón sin salida debajo de la frazada. Así terminaba su comentario sobre don Fernando de la Mora, o sea que Gerardo Allis Mora. Mira, don Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Un saludo a vos, a tu audiencia y un poco muy apenado, muy triste por la noticia de la partida de Carlitos. Nos dejó el querido Carlitos hace un par de minutos, lastimosamente. Sí. Don Luis, ¿quién fue Carlitos Vera como artista y qué representó para nuestro país? A la escucha, es un referente muy grande, un referente cultural muy grande, Carlitos Vera, porque pese a él logró vencer su defecto que tenía en su pierna, ¿verdad?, desde muy jovencito y salió luchando. Yo recuerdo allá por la década del 70, Brian Duty, cuando estaba allá en la calle Antequera, él ya tenía su programa en radio y yo estaba trabajando con José Olite también ahí en la misma radio. Y bueno, realmente para mí es un grande que no sé qué decir, porque realmente Carlitos Vera representó el humor de las familias, el humor paraguayo, digamos.
eso que tanto te alegra el espíritu y te renace en tu alma. Realmente estoy muy conmovido y muy triste, ¿verdad? Solamente decirle a Carlitos Vera que siempre lo vamos a llevar en nuestros corazones, en el corazón del gran pueblo paraguayo. Don Luis, mucha fuerza y gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, Bruno. Mucha fuerza y mucho éxito para vos y tu programa. Salud para vos y tu familia, don Luis. Gracias. Luis de Oliveira recordando al querido Carlitos Vera. Felicidad, mamá. Gracias, mi hijo. Felicidad, mamá. Gracias, mi hijo. Felicidad, mamá. Me han vuelto a oír a mí. Felicidad, mamá. Gracias. Las 11:30, oye, pues vamos conmigo. Las 3 de la tarde. Mamá. No te mueras nunca, vieja linda carajo. Mamita. Churrísimo, mamá, querida. Las 5 de la tarde. Mamá, yo añamos como. Las 7 de la noche hacen va los 4 hijos. Mamá, mamá. Ajá, es antes de mamá. Ore a los hermanos, los niños reunidos. De 3 empleados, cosa buena. De más, como a ver, mamá. Ahorita te digo que hojita, hoja o planchada. Ahorita, o cocinada. Ahorita, como botita, hojas, ande como reina de Cota Ginán de departamento Cancún, Cota Punta del Este y Punta Jave y la Canaria, donde vos querés, mamá, porque vos sos la madre más linda, mamá. ¿Entendés? Ya a las 7 de la noche. Las 9 de la noche. No entendés, dime lo que es. Mamá, va, oye, que vaya, ni guaynía. Al día siguiente, oye, le digo, mamá, anda, ¿qué se pasa aquí, Después que esté empleada, como dicho. Con la abuelita. Le tiraba su almohada, ella me volvía a tirar, yo le volvía a tirar. Y es lo mismo que hablar de la abuela, hablamos del abuelo. ¿Por qué son tan tiernos los abuelos cuando llegan a esa etapa de la vida? Porque a lo mejor cuando eran papá o era mamá, no tenía tiempo para educarle a sus hijos o darle su cariño. Entonces llega a ser abuelo o abuela y están contentos y tienen un poco más de tiempo para jugar a lo mejor. No con toda esa energía que tenía cuando eran jóvenes. Pero siempre ustedes lo van a ver al abuelito que está feliz porque su hijo le trajo el primer nieto. La abuelita porque le trajo también el primer nieto o la primera nieta. Entonces salen a tomar helado, se van al shopping, le ofrecen de todo, quiere jugar, quiere cantar con ellos. Se sienta y le lee cuentos, Blancanieves, le lee Alibaba y los 40 ladrones, comienzan a comentar y comienza a acordarse de su época. ¿Sabes qué, mi hijo? Yo en mi época te voy a contar, no era como ustedes los niños que hoy en día en la mesa no se puede comer porque comienzan a mensajear. En mi época había respeto. Nosotros rezamos y agradecíamos a Dios por la comida que nos da. Y ustedes comienzan a hablar toda la hora y yo no era así en mi época. Nosotros, por ejemplo, respetábamos a las personas. Decíamos, sí señor, sí señora. No íbamos a casa ajena, no éramos mal educados. Todos esos temas de hoy en día, ¿se acuerdan los abuelos de cómo era su época? Lo estamos escuchando a Carlitos Vera. Enrique Pavón, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está, Enrique? Y bajoneado. Una vez me fui a San Bernardino y me senté frente al lago y dije, si acá viniera el genio de la lámpara y me concediera 3, lo primero, que le ponga bien de salud a Carlitos Vera y le saque como 30 años. Y lo segundo, que el agua azul. Bueno, a ser azul, ¿verdad? Y justito me acordé de ese tiempo y muy loco, o sea, ya andé con la cabeza con temas. Por más que sabíamos que estaba un poquito enfermo, ¿verdad? Sin duda.
Enrique, vos ya sos de la nueva generación, estamos hablando con Enrique Pavón, el abuelo, ¿verdad? Cariñosamente. Pero ¿qué representó para vos artísticamente Carlitos Vera? Que creo que coincidimos todos que fue quizá el primero en interpretar bien lo que nosotros somos como paraguayos, ¿verdad? Y lo hacía en sus repertorios. Sí, para mí era una máquina, Carlito. Yo tuve el honor de hacer unas cuantas horas de teatro con él y aprendí mucho con Carlito, Don Rogadoria. Una linda nomás. Y impresionante era la forma, la rapidez mental de Carlito Vera y mucho dice estándar, dice. Pero Carlito Vera ya hacía estándar ya hace mucho. Él fue el pionero prácticamente y impresionante como era un tipo observador e improvisaba y cambiaba el ritmo, todo lo que era el humor en un ratito y siempre lo observaba y aprendía de él muchas cosas, así como me enseñaba también y me decía cosas simpáticas ahí en la hora cuando hacíamos el teatro, cuando coincidíamos algunos festivales antes de subirnos al escenario. Es un maestro, o sea, es una gran pérdida para el humor nacional. Y bueno, por el humorista, o sea, todos se recuerdan tarde de nosotros y la digo. Enrique, te quiero mucho, cuídate. Gracias por atendernos. Gracias, Bruno, y mi pésame para la familia Vera y gracias por este paso. Enrique Pavón, humorista. Cómo eran las canchas, que no era violencia, que había amor, que había cariño, y para conquistarle a una mujer lo que era. Ahora es fácil la conquista. Una mujer te dice, hoy en día, ahora si vos no tenés dinero, te dice, patiná un 50 boludo. Ya, loco, anda, dame, che, loco. Nosotros antes no éramos así. No patinábamos así porque a lo mejor teníamos barro en la casa y ahí patinábamos. Entonces nosotros éramos diferentes, había otro tipo de educación. Gracias a él el guaraní porque él hacía comparaciones y yo tengo ahora 43 años y hace más de 33 años, que le sigo a él. Y el último que recuerdo que he visto que hacía en la TV pública su espacio y no me voy a olvidar de cómo habla el paraguayo por teléfono. Ese es otro sketch espectacular. Si nos pueden pasar, porque estamos buscando el del borracho de Carlitos Vera, pero no estamos encontrando. Hay tantos sketches de Carlitos Vera, pero ese el del teléfono está muy bueno. Teléfono es tan representativo. ¿Quién si no decimos? Seguimos con este. Esa es la gran respuesta. Humilde homenaje a Carlitos Vera, que lamentablemente partió el día de hoy. Brunito, yo me acuerdo que le vi en el CIT, en el Club Internacional de Tenis, hizo una actuación y se me quedó grabado ese es su acto de los distintos tipos de pedo, ¿verdad? De flatulencia. Era bueno, un pedo tímido, un pedo importante, y así tenía, y un cago de risa ese señor, qué lástima, che. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Estoy escuchando tu programa, espectacular tu programa, espectacular el homenaje a Carlito Vera. Me sorprendió que falleció el famoso Carlito Vera. Yo llegué a trabajar en un concierto donde él hizo en el Club Teniente Fariña de Guarambaré, festival de polka y chamamé, y ahí yo le conocí a Carlito Vera. Fuerza para la familia, que en paz descanse Carlito Vera, hombre de 1000 voces. Plata Amore, un whisky all par, memoria juramos all chadi. De Plata Amore firma capa y tela en el cumpleaños. Fotos, sácame todos los cumpleaños, todo, filmame todo, filma. 3 horas ya estamos filmando, filmame más. De Plata. De memoria juramos, y yo en fotógrafo abusado, sin conteque. Uno el solito. Otro con mamá y papá, otro con los padrinos, otro con los vecinos y uno con abuelos. Abuelos ya nos enduvimos. Abuelo, vení, podemos salir en la foto. Pama, abuelo, moría con una jamatagudo guapo. Por el pama, agui, más vean y mando ellos. Ellos, abuelo, ya no es foto. Foto. Va, foto. Moto.
foto, necroto, de plata la monja contratada payaso. De moya juramos, abuelo me gusta chiche de cachique. Da y plata de pagar un payaso. De plata la oye, oye, yo voy pirá, dorado, pascu por kilo. Oye, un gnocchi, ravioles. De moria juramos, abuela yucata y curé. Tía olla pota empanada. A mamá nos éramos quiniela bella uta torta. Y ahí nos éramos. O jugaba de binguito, que dije. De plátano, las sillas a mesa de casa de alquileres. De moria juramos el güero vecino. Hay mesa marrón, pero otro y pata verde, amarillo, estábamos ni pinta. Para mañana gente de moria juan, media que moria juan, ya guaman de recojo. O a la cumpleaños, a ya guaitaja, porque justo época de Yagua salió, ñora y rombape cumpleaños, de quilón. Hoy qué ojo la cumpleaños, va, hizo pañate ódula. Y por a mí te andé, es a saque, na, roja sama. Hey, yo vengo muy cuña y sirve, mo vaya guaputa mamá, ñandecilla, me operan, ya y por ucáculi. A pedicilla voy a criticar y damos a pandar, ella le escucharon, vamos que, a maica, ella le mantel. Ya te pandas, ella le teneo bucu, abuelo rico ñembo guapu me se apunta porque abuelo rico manoja ya ta herencia. Chicos, vengan a saludarle al abuelo, dale un beso, dale dos, vení vos también me sale, ponerle la bendición. Cada momento de ñeje, tú de manoja ya ta herencia. Abuelo moría juego entero que huyendo de huir. Acá abuelo, acá abuelo, acá abuelo. Mitad de mondija, guamante de co. Cuando un amigo se va. Qué va, Carlitos Vera, qué pena que haya fallecido. Nos está haciendo reír hasta después de fallecer. Imagínense lo que está pasando. Hola Bruno, qué triste noticia lo de Carlitos Vera. Te hago un comentario rápido. La primera vez, a mí y a mi esposa nos encantaba Carlitos Vera, pero nos encantaba luego. Y la primera plata grande que yo cobré trabajando, en el cumpleaños de mi esposa, le regalé una actuación de Carlitos Vera. Un tipo espectacular, amable. Hombre, que Dios lo tenga en su santa gloria. Mis pésames a su familia. Celos. Los celos tenemos, como humanos tenemos siempre. Pero está el celo exagerado, que ya es una enfermedad. Una pareja muchas veces, uno de los problemas por el cual se disuelve es cuando hay demasiado celo. Los celos desmedidos. De ambas partes, de ella o de él. De ella dice, sí, yo sé luego cómo sos vos te vas adelante porque vos querés ver nalga. Y cuando nos vamos en el shopping te sentás cerca de la escalera mecánica porque querés ver bajarle a las chiquilinas. Pues yo sé que te gustan las chiquilinas. Y sí, pues yo no tengo las medidas que tienen ellas. Y no tengo la nalga de Larisa, ni tengo el frente de Lilian. Entonces, yo sé, así pues, si vos pues, así nomás lo... Ustedes los hombres son así nomás luego. Siempre cuando apenas ganan un poco algo, y después su mujer ya es el segundo plano. Y sí, pues tiene un poco de dinero y nosotros ya despertemos. Y encima nosotros tenemos que estar laburando todo el día. El trabajo de la mujer no se ve casi nunca en la casa. Estamos de mañana, tarde y noche. Después llega el Día de la Madre y te dicen la reina de la casa. Va, es la reina de la casa, es la esclava de la casa. Y estamos podridas de eso. Y yo de vos, porque vos sabés que vos, mirá, apenas tenés un poco... Vos cuando no te platas, enseguida no tenés plata, se conoce luego por tu rostro. Y cuando tenés un poco de dinero, ¡ja! Ya querés salir, te querés ir a trotar por ahí, querés hacer esto, querés hacer aquello. Y sabes que yo para decir, no es como celosa tampoco que yo te digo, sino te digo nomás, tampoco no es como para tirar así, porque yo de mí de celo no vas a escuchar, ni no vas a esperar, porque yo celosa, no. Y el varón, ¿qué es lo que tardaste tanto en el supermercado? Y te fuiste para traer el pan nomás y la galleta, y el fiambre, y dijiste que iba a traer 300 gramos de queso y jamonada, y viniste tarde. Te fuiste en la casa de tu amiga y no viniste más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los celos así exagerados? Llega un momento que te puede dar un estrés, o te puede quilombear tu vida. No aguantás más de querer ir de este mundo porque te sentís solo. ¿Por qué te vas a sentir solo un hombre que tiene fe, que tiene espíritu, que tiene moralidad? ¿Cómo te vas a sentir solo? Irán a tu casa, ese amigo, tener tus hijos, tener
todo un poco de lo que quisiste en la vida tener. Así como en el caso de este tipo, en el 5º piso decidió hacer de su vida un patapum, a Montema. Agarró una piola, dio por el cuello al ropero y se tiró con el ropero y todo. Y llega junto a Peter, junto a Sampero. Le dice Sampero, ¿qué has hecho, hijo mío, en la tierra? Sampero, no aguanté de los celos, puse la piola al cuello al ropero y aquí estoy. Has hecho por una causa noble, pase. Y usted le dice al segundo, y bueno, Sampero, yo estaba en el 2º piso tomando baño de sol y de repente se me cae un ropero encima, le dice. Le dice, vos no tenés la culpa, pasá. Y aparece un tercero y le dice, ¿y usted? Y le dice el tercero, y yo soy el que menos sé, yo estaba en un ropero. Cuando un amigo se va. Buenas tardes, bueno, yo la Carlito era primera de Chávez de Cobelle años. Desde Ocoyave. Antes era primero, después era una apoyo de la Mánica López de la y de la ¿qué te digo? La Carlito era camina y vio vete a correr a otro lado y niño y cuaco. Hola Bruno, ¿qué tal? Yo no sé si estoy bien. Ojo, ponamos a hacerle ese mensaje. Yo nací en la época de Carlito, tengo 71 años. Y Carlito era personaje, Álare, Genduca, Jagüere, Lomitabe. Tengo hoy la sobre en Barrio Jara y mitame hoy sobre hoy calle famosos y Barrio Jara Pepe juventud. Yo tenía 19 años, otra mi tío relataba partido de canchacota de Yupi escenario. Oye, por el relato, ambas debe cuánto mi relator, ande. Uno de los personajes más grandes, Brunja, habla de ella, pues, homenaje a Carlito Vera. Los argentinos, los uruguayos, por ejemplo, te hablan así por celular y te dice, hola. No. ¿Cuándo? No puede ser. Tal vez. A lo mejor. Quizás puede ser, aún, y bueno, está, pero paraguayo es no de pronunciar, primero no tenemos casi dicción de pronunciar bien las palabras, entonces nuestro estilo es y je. Hola, y algunos se tocan la barriga mientras está hablando. Hola, ¿ok? ¿Bate cobio? Bye. ¿Dónde vio? ¿Ahí entiende? ¿Por qué? ¿Ahí entiende? Ya. Ish. Ay, Dios mío, Carlito Vera, qué genio era Carlito Vera. Qué bárbaro, qué artista nos ha dejado. Hoy estamos... Qué rara es la sensación de Carlito Vera, porque es la primera vez que nos estamos riendo con el impacto del fallecimiento de una persona tan connotada, ¿verdad? Yo recuerdo, mis padres habíamos ido al famoso restaurante de Carlitos Vera, cuando apenas se había inaugurado y era un show. Él abrió su propia parrillada muy cerca de la terminal. Y hasta una vez contó una anécdota que cuando hubo un golpe, cuando se hizo el golpe de Estado, cuando lo derrocaron a Stroessner, la gente estaba presente en su restaurante, estaba lleno. Era Carlitos Vera, para los que son jóvenes, era un artista que llenaba los aforos donde iba, hacía presentaciones en televisión, en los spots publicitarios. Carlitos Vera no podía faltar. Después, en la época de elecciones políticas, Carlitos Vera, la misma cosa que Kemil Yambay. Hacía teatro. Hacía teatro. Hacía, por ejemplo, vos sabés que fiesta de colación y todo eso le llevaban a él.
Sí, no, él era multi cumpleaños, como contó el oyente que le regaló a su señora la actuación de cumpleaños. Pero yo me acuerdo fiesta de colación, días patrios en algunos colegios, se le llevaba para el acto y era toda una atracción realmente de Carlitos Vera. Me acuerdo que estuvimos en un cumpleaños de 15, estuviste vos ahí, que tuvimos la misma mesa de la hija de Carlos Miguel Pérez. Sí, sí. Ahí sí. en Barrio Molino, en el círculo de policía, sí, tuvimos la misma mesa, era amigo de Carlos Miguel y se fue a actuar también. Sí, Carlitos. Pues sí, Carlitos. Se fue un genio, lamentablemente falleció Carlitos Vera. Dani, ¿querés decir algo? Y lo que vos preguntabas, ¿no? Que esa sensación rara, en realidad es lo que destaca al artista. Porque debe ser normal que luego de su existencia física, el artista quede en el legado de aquellos quienes lo admiraron, porque justamente la obra trasciende a la existencia física, que al fin y al cabo es lo que quiere todo artista. Cuando se va alguien, hasta genera una especie de nostalgia, y más con el tema del humor. O sea, en una época donde cada vez a los humoristas les va a costar más por todo lo que se vive. Entonces, ya ustedes mencionaban, era un gran observador, que además tenía el talento de las 1000 voces, pero graficaba exactamente lo que es el paraguayo. Cuando nosotros recordamos a Helio Vera con esas obras literarias, o a Carlitos Vera con su performance o el stand-up para modernizar un poco el lenguaje, es un poco el recuerdo de eso, y que acá el oyente rememoraba su niñez, su adolescencia, el regalo para la patrona. Entonces, al fin y al cabo, eso que parece raro mirando solamente desde la existencia física, en realidad para el artista es el mejor legado. Cuando uno dice que se vuelve eterno o trasciende a su generación, es esto que hacemos, ¿no? O sea, dejó de existir físicamente, pero a veces eso también genera el enfoque para ver un poco sus obras, sus actuaciones, y por eso esa sensación casi ambigua, ¿no? De reírte, porque al fin y al cabo ese era su razón de ser aquí en la tierra. El del borracho, si nos pasan, le vamos a agradecer. No, sí, para cerrar ya no estamos para cerrar el homenaje, porque es muy raro lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque entre tanta tristeza nos estamos riendo con las presentaciones del querido Carlitos Vera en este humilde homenaje que le estamos rindiendo, ¿verdad, Ariel? Efectivamente, me envía Diego Marini y levanté en el grupo una foto con Julio del Puerto y Carlos Alberto Gómez en el avión, porque Carlitos Vera fue contratado por Jesús Manuel Payares por la Asociación Paraguaya de Fútbol en México en 1986 para compartir en la concentración con los jugadores de la selección nacional. Y hay un montón de anécdotas. Si le llamas a Ramón Gil, te va a contar un montón de anécdotas. ¿Cuál era la idea? De que él justamente generara un ambiente de diversión, de relax, de distensión, claro. Efectivamente. Imagínate el peso que tenía Carlito para dimensionar, ¿verdad? Sí. Que la selección de tu país le lleve al humorista del momento, ¿verdad? Y ese era el gran Carlitos Vera. Se llama Paraguayito, no niego mi nación. Este paraguayo que es de ley de Ñembotadú, este paraguayo que es el Huirochuco, este paraguayo que es el mujeriego, este paraguayo que es el politiquero, este paraguayo que es el de Viroreí, o sea, este paraguayo que no cambia así porque es nuestras raíces y nuestra manera de ser. No podemos cambiar. Dice, necesitamos un cambio. Entonces, saber que tenemos que dejar todas estas cosas fuera del lugar y vamos a ser otra gente, de otros países. Nosotros no somos así. Nosotros somos de comportarnos de una manera y casi todo siempre. No cumplidores del horario. El horario es lo que menos te importa. Las 7, ¿qué hora nos vemos? Y dice las 7, 7:30, 8, 8:30 por ahí. No sé vos y qué. Si no nos encontramos a las 10 o dejamos ya para mañana. O me llamás vos el martes. Y hacemos el jueves. O si no, hacemos el domingo ya. Nunca hay un horario fijo. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Las 7:30, las 8:30, las 9:30. Siempre es la misma cosa. Siempre es la misma cosa. Entonces el paraguayo es de esta regla.
Lo conocí el paraguayo en España, en los Estados Unidos, en México, en la Gran Buenos Aires. Y somos esto, porque ese es nuestro estilo, pues. Nuestro estilo es el de hola, Y este los argentinos, los uruguayos, por ejemplo, te hablan así por celulares, te dice, hola. No. ¿Cuándo? No puede ser. Tal vez. A lo mejor. Quizás. Puede ser. Aún. Y bueno, está. Pero paraguayo no, paraguayo es no de pronunciar. Primero no tenemos casi dicción de pronunciar bien las palabras. Entonces nuestro estilo es... Oye, convertí en lomita. Papá lomita, ustedes. Oca uvas hacenam. Otro tipo de trance. Ay. Ay. A jugar de modo. Después está la pareja de enamorados. Oye, cae con los enamorados. ¿Ya te vas, mi amor? Ya me voy. ¿Y te vas sin decirme nada? Nada. No me importa. ¿Ya te vas, mi amor? Ya me voy. Chao, Jorge. Chao, Lucho. Abrieron de ahí. A pesar la mitad, tengo ahí con la 11 por as. Hoy con la 11 para ahí añade, pero eso es lo único, la apenas mitad allá en esa jugar cuánto viene, vi lotería, quinela, mi guapa y tema, porque la de tu yariré, mi no jefe con ela y gusto beta, plata y tan de bolsillo, a cunema, era nacorema. No, pene mitad su allá plata mil de bolsillo, ve, y que tú hemos coja, pues, año y la he vendado y ahí, porque año yehu peme la seo yehu acue, porque la seo yehu acue, hermano. Precisamente me genduta con música, iba ahí la porte, no viene ahí la porte, loco. Iba ahí la porte en la remedia, Oye, pongo en tiempo namba a poder. Y va ahí la crisis, da y por ahí trabajo. Ahí la vieja se mandó al carajo. De decore ahí, ande Aragán. Y cu asunto grande de vale ver. Ahí va ahí. La de viejo y donde de otro lado de vale, digo de manera. Debe ya que de ahí va ahí, más. Con la solución. Y va a ir la porte en dañe alma aña alimentar pero donde hice a un mandi la tamandubí a un EYT pasado por agua allá por ejercicio a leer la porno ni la chicholina no se compone lo mitamos por un caso de Brasil mi revista cuya iguales igual amañando todo el día a yoguango de café porno a yoguá porno de uchema de veja Andy vea y martillo vamos por y va a ir la porta en dañe alma aña alimentar pero donde dice a un mandi y la tamandubí a un EYT pasado por agua allá por ejercicio a leer la porno ni la
gasolina nace componer. Melchor, Gaspar, Baltasar, vení, Gina, porque tenemos que agregarle Gina porque somos paraguayos. Vení, Gina, vení. Eran magos realmente. Y el año par justo da con Baltasar y Gaspar, pero par nomás porque el gas está carísimo, el de 10 litros, el de 13, no sé cuánto está el tema. ¿Y qué habrá pasado? Tiene que llegar ahí al niño Jesús, al niñito, para venir, según la historia, era así, ¿verdad? Según el cometa, que ellos se guiaban por un cometa. Lo importante es que él no cometa errores para poder llegar al lugar. Y había una sed tremenda. ¿De dónde habrán sacado el agua? No había agua. Y bueno, acá como Paraguay, ¿verdad? No era de los Reyes Magos, pero acá agua en cualquier momento se corta. No había luz tampoco. La única luz era la luz de la estrella de Belén, ¿verdad? Que venía. Y bueno, en Belén, ¿qué había? Y en Belén dice que nació el niño. No sé si estaban ya cuando eso en Belén, en el lado norte, ya estaba el EP. Sí, pero era tranquilo. Y venían ahí los Reyes Magos, se imagina. Una sed tremenda. Te toca ahí de repente y tener sed, ¿qué podés hacer? Querer agua. Porque el agua es un líquido blando, húmedo y mojado. Se presenta en 3 estados, limpia, sucia y leche. Entonces 3 estados. Y el agua tiene sus parientes y son el sudor, las lágrimas y lo que hace el niño en forma de círculo en su cuna. Por no decir pipí. Tengo que tomar agua, tengo sed. José, tengo pipí. Si demasiado quieres tomar agua, dice que tiene que ver así, cosas así que te llaman la atención. Por ejemplo, ve en la tele, ve algo así, por ejemplo, alguien que está comiendo, o un rico helado, entonces se te hace agua a la boca. Ahí, sí, demasiado tenés sed. Yo le cuento el caso de este tipo. Iba caminando por el desierto de Sahara, igual que el tema de los Reyes Magos. Batalla y tenía sed, quería agua, hasta que se le aparece el Satán y le dice: entrégame tu alma y yo te concedo 3 deseos. Le dice: yo lo único que quiero es tomar agua. Quiero tomar agua. Y concédeme 3 deseos y yo te voy a dar esto. No, pero yo quiero tomar agua, pero 3 deseos tiene que ser, le dice. Y dice el tipo: tanta agua quiero tomar, no sé qué puedo hacer, pero voy a darle. Entrégame tu alma y yo te concedo 3 deseos. 3 deseos. Bueno, mi primer deseo, que como yo soy negro, ya no quiero ser más negro. Quiero ser blanco. Blanco, no quiero ser más negro, quiero ser blanco. Le dice Satán: blanco serás. Y también le dice: quiero agua, quiero mucha agua. Y agua tendrás. Y el tercer deseo: quiero ver nalgas. Muchas nalgas. Muy bien. Vos querés ver nalgas, querés agua y no querés ser más negro, querés ser blanco. Yo, Satanás, te convierto en water. En un inodoro. Carlitos Vera, humilde homenaje que le rendimos y nos extendimos en el tiempo de un programa deportivo porque no murió cualquiera, murió el gran Carlitos Vera, un deportista también, hincha fanático del Cerro Porteño, siempre hablábamos de fútbol. Que en paz descanse, Carlitos, mucha fuerza a la familia, en este caso a Emilio, a quien conozco personalmente hace muchísimo tiempo. Conocí a su hermana, que también falleció ya hace muchos años, fue mi compañera de escuela, así que conozco muy bien a la familia Vera, y a Carlitos le tengo un cariño entrañable. Que en paz descanse, Carlitos, y siempre te vamos a recordar. Mucha gente va a tener tus materiales y en las radios lógicamente irán recordándote en esos sketch, en esas presentaciones que hacías. Lastimosamente no encontramos esa del borracho, porque esa es una genialidad. El borracho en sus diferentes estados, sus diferentes comportamientos. Si nos pasan, ¿será que nos pueden, por favor? Ese sería ya el último homenaje a Carlitos, para después meternos a las noticias deportivas, pero es que no puede uno extraerse a esta situación de el fallecimiento de Carlitos Vera, que lamentablemente se dio el día de hoy. Bueno, vamos a Edgar, y si encontramos en algún momento, vamos a pasar esa presentación de Carlitos Vera,
Le vamos a agradecer a la gente. No sé si me envían ya acá el video. De plata la more un whisky all par, de Boriajuramo all chadi. Ah, este ya pasamos también, sí. La del borracho es la que estamos buscando, ¿verdad? Los distintos borrachitos que tenemos. Especiales pues somos nosotros cuando nos emborrachamos. Ah, 10 años que ya estamos. De 10 años. 10 años enteros ya se te... Le vamos a pedir a la audiencia, ¿cómo no? Bueno, cerramos esta parte de la programación y vamos a tratar de continuar, ¿verdad? De seguir. Hoy no hay fútbol, mañana sí. Finalmente Cristiano Ronaldo va al Manchester United. Un vuelco que, según está publicando la prensa, se dio gracias a el manager que de hecho lo había llevado a él, Sir Alex Ferguson, al Manchester United, y con él ganó todo y fue posteriormente al Real Madrid. Así que bueno, vamos a meternos al fútbol. Muchísimas gracias a la cantidad de gente que no tiene por qué agradecer por el homenaje que le estamos brindando, porque es un homenaje muy merecido para el gran Carlitos Vera, que sin duda se merece este homenaje y más. Edgar González, por favor. Mecauto S.A., taller multimarca, representante oficial de los productos ARB Accesorios 4x4, Rigid, iluminación LED, suspensiones, Skin Shocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Mecauto S.A., taller multimarca. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de septiembre. Las clases comienzan el 1 de septiembre con los cursos Full Program Online English Express en un formato totalmente digital, dinámico. Potencia tu futuro académico y laboral con la mejor enseñanza de inglés, garantizado por 79 años de trayectoria. Escribinos al WhatsApp 021-224-831. CCPA, we do it together. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta el 12 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. Muy bien, gracias al querido Emilio García. Me envía un audio de Carlitos Vera haciendo la voz de Alfredo Stroessner. El gusto de estar con Renato Corsi. Él es el representante de Héctor David Martínez. Renato, gusto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes. Un gusto para hablar con vos y bueno, para la audiencia de Paraguay. Muchísimas gracias. Bueno, habrás leído la repercusión que tuvo, claro, porque es un periodista muy connotado, muy seguido, lo de Barsky, que hacía referencia al tema que Scaloni no lo descubrió antes a Héctor David Martínez y que le ganó, textualmente dice: es una verdadera lástima que Toto Berizzo le haya ganado de mano a Scaloni y se haya llevado a Héctor David Martínez. Argentina no tiene un gran stock de centrales zurdos con ese panorama físico y juego aéreo. Lionel Scaloni lo estaba siguiendo. De lo mejor de River en este 2021, dice Barsky. ¿Es correcto esto? O sea, el técnico argentino estaba pensando en él para convocarlo a la selección argentina. Sí, es lo correcto lo que decís vos, pero como decía Barsky, el Toto Berizzo se anticipó y habló cuando él estaba en Defensa y Justicia. Cuando volvió a River, el nivel que tuvo y que tiene ahora en River, bueno, se dieron cuenta que es un jugador para la selección argentina, con el nivel que tiene. Pero bueno, Berizzo le ganó de mano y se anticipó hace un año atrás, no cuando estaba en River, cuando estaba en Defensa. Ah, cuando estaba en Defensa ya Berizzo lo vio. Ya Berizzo lo vio y ya le había hablado con David
Bueno, después, cuando fue a River y tuvo, y como jugó en River y como está jugando en River, bueno, y es verdad lo que decís vos, que la selección argentina no tiene un central como David Martínez. Sí, no, sin dudas. Y jugando por Paraguay ha demostrado una solvencia realmente impecable. Ayer jugó un gran partido frente al Dosivi. La mamá es paraguaya, es el papá paraguayo. ¿Cómo viene la mano? ¿O ambos son paraguayos? La mamá es paraguayo. ¿La mamá es paraguaya? La mamá, el papá no. El papá no. Ah, o sea, es de la historia de la mamá que va a la Argentina a trabajar, se queda viviendo ahí y se casa con un argentino. Sí, el papá es misionero, es. Ah, de Misiones. Sí. Tiene parientes, el papá en Misiones, todo, pero... Y en Paraguay la mamá no tiene parientes. Renato, ¿usted es el que jugó en Argentinos Juniors? Sí. Ah, me tenía conocido el famoso partido con Juventus, 2-2, aquel Argentinos Juniors, campeón de América, ¿verdad? Campeón de América ahí en Paraguay, Sí. jugó la final contra América de Cali. Sí, me acuerdo, volante, y estuvo con Juventus, aquel recordado partido que hace poco se había recordado mucho en Argentina, el tema Argentinos Juniors. Ah, por lo de Yudica, pues falleció Yudica en la semana. Sí, por el Piojo. Él me hizo debutar en primera a mí, en Argentino, y bueno, y él me hizo jugar la Copa Libertadores, la final, y bueno, allá en el empate 2-2 y perdimos por penales contra la Juventus, que era la de Platini, el equipo de la selección italiana, la mitad del equipo de la selección italiana, Cirea, Platini. Estaba Laudrup. Landru. No, Cabrini también me acuerdo también. Cabrini. Partido inolvidable. Y hace bastante tiempo ya está como representante, Renato. Sí, hace más después dejé de jugar por lesión. Como yo nací en Estados Unidos, tuve ahí la oportunidad de jugar el Mundial 94 y bueno, me rompí los ligamentos cruzados. Claro, porque esa era la particularidad también, Ariel. Él era, bueno, en esa época uno de los pocos jugadores, nació en Estados Unidos, era que jugaba en el fútbol argentino, me acuerdo. El primer jugador norteamericano que jugó en primera en Argentinos Juniors, en la Argentina. En Argentina, exactamente. Renato, y lo de Héctor, River tiene que pagar un monto importante a fin de año. Sí, porque él a fin de año tendría que volver a Defensa y Justicia porque el 50% es de River y el otro 50% y los derechos son de Defensa. Él el 31 de diciembre tendría que volver a Defensa y Justicia. ¿Y pensó mucho para jugar por la selección paraguaya o fue en corto tiempo se produjo la decisión? En corto tiempo. Cuando lo llamó el Toto Berizzo, él inició los papeles, nosotros lo ayudamos y bueno, decidió ir a la selección paraguaya. Bueno, está bien, un tipo... Más, ¿sí? No le habían llegado los papeles y acá se estaba comentando mucho de David Martínez a la selección argentina, pero él se decidió ir a la selección paraguaya. Sí, yo me acuerdo y acá todos recordamos la primera vez que hablamos con Héctor y ya estaba sonando fuerte en defensa, primero, ¿verdad? De hecho, él aprovecha el famoso partido de semifinales contra los chilenos que se debe jugar acá por el tema del COVID. Claro. Y aquella vez nos dijo que aprovechó para acelerar los papeles, porque habíamos hablado con él después de haber ganado la Sudamericana en Córdoba. Sí. Así fue, Renato. Sí, es verdad. Y bueno, ahora para nosotros este tema, porque Central Zurdo puede jugar como lateral, pero es cierto que Central Zurdo no hay mucho. Paraguay por suerte tiene a Alderete, tiene también a Junior, entonces puede dar el tema de lateral. Ayer ha rendido muy bien. En el fútbol argentino, ¿hasta cuándo se juega antes de la eliminatoria? ¿Esta fue la última fecha ya? ¿Ya hay receso ahora? Sí, porque River juega el lunes. Ajá, bueno, el lunes. Y David tiene que ir a presentarse a la selección. Claro, él va a tener que venir ya. Sí. Él el lunes no juega. Acá, ¿no? Claro. Entendemos. Bueno, Renato, muchas gracias y el gran recuerdo de aquella época de futbolista, aquellos partidos, aquella Copa Libertadores tan linda. Jugaba muy bien Argentinos Juniors. Tenía a Batista, a Borghi,
el Pepe Sí, Castro. a Pavoni, a Pepe Castro, a Videla. Estaba Hereros, que su hijo después vino a jugar a Cerro Porteño también. Claro, jugaba muy bien el hijo de Carlitos Herero. Exacto, y bueno, y Vidalier era el arquero, ¿verdad? Era Vidallé, Villalba, Pavoni, Holguín, Checho Batista. Después estaba JJ López en el banco, Gleme. Lindo equipo. No, Estaba verdad, Domenech también, me acuerdo. Estaba Domenech y después atrás venían, bueno, Néstor Lorenzo, McAllister, Redondo, bueno, millones de jugadores que sacó Argentino Junior, ¿no? Exactamente, qué linda época. Gracias, Renato. No, gracias a ustedes y la verdad que estoy muy contento por cómo lo atienden a David y yo estoy feliz con el rendimiento que tiene David Martín en River y en la selección. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? No, abrazos, gracias a ustedes. Ahorita Renato Corsi, representante de Martínez, que está viniendo ya después del partido de ayer. Y la gran jugó con Robert Roja, ¿eh? Claro, y la gran paradoja es que en la selección nunca jugó en su puesto. No. Porque él no es lateral. Él puede jugar de lateral, pero en defensa y ahora en River es stopper o segundo marcador central, para dimensionar un poco el potencial que tiene seguramente el que va a jugar como marcador de punta, ya que ahí están Alderete, Junior Alonso, o sea, todos jugadores zurdos que pueden jugar indistintamente como segundo marcador central o lateral izquierdo. Última semana de la promo Electrolux. Electrovan y Electrolux te renuevan los electrodomésticos de tu casa. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto para participar. ¿Y para participar cómo? Por compras de productos de la marca Electrolux. Generás cupones electrónicos para participar de esta increíble promoción. Ingresa en www.electrovan.com.py o visitanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electrovan. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera. Los días dobles con tarjeta Fidelity puedes ganar muchos premios. Y viernes DJ Ero y el sábado show en vivo de Gabriel Sandoval desde las 17 horas. Promos de cervezas, barra libre de tragos. Días triples, martes o domingos tenés más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Cuando jugaste para el Manchester United, no te vas al Manchester City. ¿Quién dijo esto? Solskjaer, el actual técnico y exfutbolista del Manchester United. Un vuelco realmente impensado. Menos Tevez. Iba directamente para fichar ya por el Manchester City. Hoy Máximo Allegri, temprano por la diferencia horaria, anunciaba en conferencia de prensa que Cristiano Ronaldo le dijo que dejaba la Juventus, fue al vestuario a despedirse de su compañero y iba rumbo al Manchester City. Ya tenían un acuerdo. Pero, según lo que cuenta Dani, la prensa inglesa, Federico Ariel, es que primero metió presión Solskjaer y después se da lo de Alex Ferguson, que le llama a Cristiano Ronaldo y termina yéndose a Manchester, pero al United, no al City. O sea, se va a la ciudad de Manchester. No sé qué ejemplo acá en Paraguay puedo dar. Yo la que recuerdo es la de, siempre cuento la de Gamarra. Roberto Gamarra, el delantero. No sé si se acuerda la gente de Roberto Gamarra, el Toto Gamarra, el famoso Roberto Toto Gamarra. Venía para fichar por Libertad. Estaba en la camioneta de su empresario, estaban viniendo de Ciudad del Este. La rompía en 3 de febrero con Tacuara Cardoso y compañía. Y venía para fichar por Cerro y recibió el llamado de Horacio Cartes. Y de Barrio Obrero, ¡bum!, giró a la derecha y se fue a Artigas. Firmó por Libertad. No recuerdo así a nivel local. Guido Alvarenga, el viernes a la noche, me acuerdo, le llamamos a Luis Pitengil, el programa de las 19, y anunció que volvía a Cerro.
y abrimos los teléfonos y entraban los hinchas de Cerro y era una locura. Y no ¿En serio? No existía el Twitter. Y el sábado ya a mediodía la radio, no salió ni un diario. Se presentó en Libertad, sábado a la mañana. ¿Quién? Guido Alvarenga. Ah, Guido, y bueno, y Libertad. Guido Alvarenga, y todos los días decían Guido vuelve a Cerro, la contratapa era esa, y se presentó en Libertad el sábado a la mañana. Y Osvaldo no fue que hizo un golpazo con Maturana. Guido Alvarenga. No, con Guido Alvarenga también en plena Navidad. El Pony Maturana Cerro hizo todas las gestiones, el Pony Maturana Cerro hizo todas las gestiones, venía para Cerro y Osvaldo sobre la hora le dio más y vino a Olimpia. No, Ese pero la de también. Guido también fue que en plena Navidad lo lleva de Cerro a Olimpia. No sé si ustedes recuerdan esa época. Claro, pero el ejemplo que vos preguntabas y el que pone es... Viste que ese es el estaban famoso todas las fichas, sacar. claro. Este es cuando se suponía que iba a ir a un lado Exacto, y va al otro. O sea, Así fue. entonces, igual yo creo que acá el gran ganador es Jorge Méndez. Porque me parece que fue el que movió el avispero. Desde el City, el famoso sí, pero no era tanto, porque, a ver, Méndez ayer estuvo reunido con la gente del París. O sea, movió todo. Y el United entonces sacó la billetera para que... Un autobombo, así un trabajo de... No, porque, a ver, había un deseo, porque en el United va a ganar menos que en la Juventus. Se parte de esa No, base. pero de hecho en el Manchester City ya iba a ganar menos, porque son 15 millones de euros anuales que le van a pagar. Por eso, y él ya estaba ganando el doble en la Juventus, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta cuántos años tiene. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bueno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, lo estamos buscando al señor Óscar Ortega, muy activo en las redes, acaba de levantar algo muy importante. Tenés a mano, te damos tiempo y hablamos del Cerro Porteño que juega mañana por el campeonato local, enfrenta a Sol Nacional, perdón. Sí. A las 6 juegan primero Olimpia, Sol y después a las 20:15 Cerro Porteño Nacional. Vamos con eso, por favor. Agosto On llegó a Inverfin durante todo agosto. Disfrutar Inverfin ofertas imperdibles con descuentos del 10 hasta el 30% en productos seleccionados, heladeras, cocinas, lavarropas, televisores y mucho más. Realiza tus compras hasta en 18 cuotas. Ofertas exclusivas hasta el 31 de agosto. WhatsApp 0981 288 828 Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984 95 58 58. A ver, Juanma. Sí, específicamente le voy a decir el horario, Bruno. El Twitter oficial de Oscar Rafael Ortega, 12:35, decía: más allá de una candidatura a cargo alguno, está el cerrismo mío y el de mi familia. Quiero ser útil desde donde pueda, estoy abierto a sumar. El tiempo empresarial no me da para aspirar a presidente. De ese cargo, o mejor dicho, de ahí para abajo, avisen si falta utilero o lo que venga. Es lo que escribió Oscar Rafael Ortega, licenciado, propietario de la marca Alcoiris, con relación a este presente que vive el Cerro Porteño en cuanto a lo político. De esta manera hace oficial ya él que no será candidato a presidente del Cerro Porteño, pero sí va a formar parte de una eventual chapa opositora, ya sea como vicepresidente o como miembro de directiva del Cerro Porteño. Bueno, ¿y cómo prepara Chiqui Arce el equipo para el partido de mañana? Recordando que mañana hacemos los dos partidos con los muchachos. Hacemos con Dani y con Federico, Olimpia de Soldamérica a las 6, después Cerro Nacional a las 20:15. Doble turno, como se suele decir. Sí, señor. Se mantiene la duda, la que habíamos planteado desde el inicio de la semana prácticamente, la presencia o no como titular de Ángel Cardoso Lucena. El último reporte que tuvimos en el último entrenamiento de ayer fue que Francisco Arce durante la semana probó con las 3 duplas posibles en el medio campo. Probó con el mismo equipo que arrancó contra Sudamérica, con Carrascal y Alan Rodríguez, y después hizo las pruebas insertándolo a Pica Lucena, primeramente con Carrascal, después con Alan Rodríguez, viceversa también. Es decir que Cerro Porteño está prácticamente confirmado, con la única duda de quiénes son los que van a conformar esa dupla de volantes centrales. Los 3
entrenaron durante la semana en alguna parte de los trabajos ordenados por Francisco Arce. Otra noticia muy importante que tiene que ver con uno de los refuerzos que vino a Cerro Porteño para este segundo semestre y otro futbolista que ya está hace tiempo y está recuperándose. Estamos hablando de Rodrigo el Popi Muñoz y de Carlos Rolón. Popi Muñoz, que ya viene trabajando hace algunos días, algunas semanas a la par de sus demás compañeros, totalmente recuperado de su lesión en la rodilla, y Carlos Rolón, para ganar minutos y ritmo. Ambos van a jugar el domingo a las 8 de la mañana ante Nacional, pero en la categoría reserva. Es decir, que ya ambos van a empezar a sumar minutos con la camiseta de Cerro Porteño, por el momento en la categoría reserva. Acá me apunta un oyente correctamente que Manchester City no quería pagarle a la Juventus la cláusula de salida de Cristiano Ronaldo, cosa que sí lo hizo el Manchester United. Claro, por eso estaba Ese es un dato no menor. Por eso estaba el tema de Gabriel Jesús, ¿te acordás? Sí. Gabriel Jesús o Sterling. Claro, porque lo que City quería es darle a Sterling, y lo que decía Juventus, no, nosotros queremos Gabriel Jesús. City no quiere desprenderse de Gabriel Jesús. Pero bueno, ¿qué más sobre Cerro, Juanma? La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Nacional con Jan en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Luis Vargas, Enzo Jiménez. Para los siguientes dos puestos voy a dejar la duda y voy a pasar tres nombres: Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal o Alan Rodríguez. Cualquiera de las combinaciones se pueden dar allí como volantes centrales en el partido de mañana ante Nacional. Por izquierda mantiene Claudio Aquino, de media punta Federico El Pachi Carrizo, y en la delantera Mauro Bocelli, el probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Nacional mañana 20:15 en la Nueva Olla, con presencia de público. Bueno, perfecto, Juanma. Te envío un abrazo. ¿Tenés alguna anécdota con Carlitos Vera? ¿Lo escuchaste alguna vez? Vos sabés que realmente sí en los últimos años, porque tuve la posibilidad de conocerle a Carlitos Vera de manera personal. Mi suegro, que también ya falleció en febrero de este año, eran vecinos y eran amigos de infancia. Y en uno de sus cumpleaños, hace unos años, le llevaron como sorpresa la presentación de Carlitos Vera, y fue un show muy íntimo en la casa de mi suegro, y en ese momento tuve la posibilidad de conocerlo y de escucharlo en vivo y en directo. Un abrazo, muy amable. Dale, Bruno, saludos. Chao, Juanma, hasta luego. 13:26. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce sus sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Aprovecha en Bristol la variedad de productos de climatización y refrigeración. Aire Split Comfy de 12.000 BTU. Precio normal 18 cuotas de 222.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes, y de regalo ventilador Mallory de mesa. Contactanos al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes y vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000. Está ganando Udinese frente al Venecia 1-0. Se abre una fecha del campeonato italiano, la segunda. Hellas Verona, Inter de Milán juegan a las 14:45. Borussia Dortmund, Hoffenheim, 14:30. Nantes, Olympique de Lyon, 15 horas. La gran pregunta que todos nos hacemos: ¿cuándo va a jugar Messi? Ya les voy a contar. Mañana, Premier League, 7:30, partidazo, Manchester City, Arsenal. Liverpool, Chelsea a las 12:30. Cristiano Ronaldo finalmente al Manchester United, para el que se está aprendiendo ahora. En el fútbol español, mañana, Real Madrid visita al Real Betis. Juventus va a jugar ante Empoli. Lazio, Spezia. Bundesliga tenés a partir de las 9:30 todos los partidos, y a las 12:30 Bayern Múnich, Hertha Berlín. Domingo, Federico, Dani, Ariel, lo esperado por todos. Stade de Reims. ¿Pronuncio bien o cómo? De local, 14:45 ante el PSG, donde debutaría el famoso Messi. Buen horario ya, 14:40, domingo, 14:45. Estamos bien. Bien, bien, bien.
Bueno, ¿quién está? Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Móvil personal, ya estamos con Olimpia. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Maximítese y maximícese en todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivid, lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 al diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al mejor precio del mercado, solo en Petrosur. Estamos con el licenciado Óscar Ortega en línea. En 30 segundos lo vamos a saludar. El domingo también hay muy buenos partidos. Domingo, por ejemplo, Atlético de Madrid Villarreal. Milan va a jugar ante el Cagliari. ¿Qué tal, licenciado Óscar Ortega? ¿Cómo estás? Buen día, Bruno Pon, ¿cómo estás? Bien, bien. Federico, Danichum, Ariel Malecos, buenos días. Federico. ¿Está Fede también? Sí, señor, lo saludé, Federico, Dani y Ariel. Con Fede, perdón, no escuché esa parte, licenciado. Tranquilo, sí, señor, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, te habrás enterado, golpeado, caracterizado, también seguidor de Cerro Porteño, nos dejó Carlitos Vera, lamentablemente. No sé si tenés alguna anécdota con él, lo llegaste a conocer personalmente, charlaste con él. No lo llegué a conocer personalmente, o sea, aparte de participar varias veces en su show, verás que no participó en un show de Carlitos Vera, hemos comprado sus cassettes, sus CD. Sí. Y cuántas anécdotas, cuánto de risa, reuniones familiares, nos hemos divertido con él y bueno, que en paz descanse y la resignación y los pésames al amigo Emilio Vera, a quien conozco, gran cerrista. Gran seguidor de mío en Twitter y bueno, cuento con su apoyo personal para lo que venga para Cerro Porteño pero hoy no estamos tristes. Yo siempre digo que es una persona que va al cielo, que muere, tenemos que agradecer por su vida. Ya ha hecho muchas cosas en vida y bueno, hoy le tocó a Carlito Vera entrar en la Jerusalén eterna, donde todos alguna vez vamos a entrar, así nomás. Licenciado, en Twitter fuiste muy claro. Y es importante, por favor, si sos tan amable, que lo menciones al aire, porque bueno, son las redes sociales, pero por otro lado, el país te va a escuchar ahora. Tu candidatura, básicamente decís, estoy a las órdenes para ser utilero donde pueda, pero que en estos momentos no te candidatás a la presidencia del Club Cerro Porteño. Sí, señor, así como lo dije en mi tweet, creo que fui claro, así como dijiste, Bruno, por mi tiempo empresarial, la empresa está creciendo bastante, estamos abriendo otra y bueno, eso insume mucho tiempo de parte mía y de parte de toda mi familia, lo que estamos frente de esto. Y yo quisiera darle lo mejor a Cerro Porteño y hoy por hoy, para el cargo de presidente, ese tiempo no voy a tener. A partir de ahí, para un cargo de vicepresidente o lo que haga falta, estaremos. ¿Habría una oposición, habría un frente grande, amplio, como para poder llegar todos juntos a conformar un equipo, licenciado? Eso no está descartado en ningún momento. Estamos haciendo todas las semanas reuniones con varios grupos cerristas, obviamente, que nos ilusiona tener un Cerro Porteño mejor, un Cerro Porteño ganador, que gane una Copa Nacional, una apertura, un clausura, tenemos que ganar sí o sí, irnos a la Copa Libertadores, no solamente para competir, queremos ganarla alguna vez, y eso es lo que nos anima siempre a querer tratar de hacer las cosas diferentes en Cerro, ¿verdad? Y nos estamos reuniendo y bueno, esa alianza todavía no ha sido posible, pero hay todavía tiempo para eso. Sí, hay tiempo. Claro, la idea un poco, licenciado, es buscar una figura que aglutine, una figura que... Bueno, yo también creo que el que vaya a ser presidente de Cerro tiene que tener un sostén económico importante porque
manejar el club, las deudas que se tienen hoy día. Eso no es fácil, licenciado. Lo digo muy respetuosamente, no digo que una persona solamente por el dinero tenga que llegar ahí, sino que hablo de que sea una persona con ideas claras, pero también tiene que tener solvencia, licenciado. Coincido plenamente contigo, Bruno. El presidente de Cerro tiene que tener gestión, administración, pasión por el club y tiempo. Y si tiene dinero, es el combo perfecto. Pero también hay otra realidad. Yo quiero siempre resaltar esto. Sí. Lo que nos faltó en los últimos 20 o 10 años en Cerro no fue precisamente dinero. Tuvimos una billetera todo el tiempo, pero ¿qué hemos cosechado? Entonces hay que, no sé si esa fórmula que dijiste al principio es cierta o no. Necesita dinero, obviamente, hay cuentas que pagar. Con el cerrismo, con la pasión nada más no se paga eso, hay que trabajar. Entonces ahí entra la gestión. Yo no quiero un presidente potentado para hacerlo, no quiero un jeque árabe que pague solamente cuentas. No, yo quiero un equipo de trabajo, y ahí es donde apuntamos. Un equipo de trabajo que que haga crecer la masa societaria. Yo te cuento un detalle. Hasta agosto de 2019, Cerro Porteño jugó en su estadio La Nueva Olla, obviamente, 50 partidos. Y no hemos ingresado ni siquiera 1 millón de espectadores. Tenemos un promedio de personas que fueron a la cancha, La Nueva Olla, 18.500. Y nuestro estadio es potente para 45. Para que tener un estadio para 45.000, ni siquiera la mitad se llena. Para eso tenés que entusiasmar la hincha, don Oscar. Eso vos lo sabés. El hincha de Cerro entusiasmado te llena cualquier estadio. Ahí estamos fallando. Yo sé que el hincha es pasional, no le importa ni siquiera tal vez la asamblea ni quién es presidente. Quiere ganar y ganar nada más. Y bueno, lo que nosotros podemos cambiar esa historia en cuanto al logro deportivo, queremos hacerlo. Queremos llenar el estadio, queremos llenar el de socios. Muchas cosas queremos hacer. Queremos un nuevo Cerro Porteño, queremos un Cerro glorioso en realidad. Y bueno, digamos que estamos creando varios equipos de trabajo fuertemente, te digo. No puedo todavía decirlo al aire quiénes son las personas que nos están acompañando, pero le puedo dar al cerrista que se quede tranquilo. Si nos da su voto de confianza, va a tener un equipo de trabajo inmenso. Claro, perfecto, Ariel. Bueno, un anuncio de que habrá oposición entonces. Sí, no. Habrá está oposición claro. entonces, licenciado, claramente. Hola, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, señor, vamos a ir por la candidatura vamos a encabezar una chapa, obviamente. Yo no quiero decir que vamos a ser oposición, vamos a ir a buscar lo mejor para Cerro Porteño. Evidentemente, por el sistema electoral de Cerro Porteño, vamos a estar conviviendo seguro por las elecciones con gente de la comisión directiva, no sé si actual o con la que se va a postular de la parte del oficialismo. Vamos a tener que convivir, eso es inevitable. No va a ser 100% que va a ser oposición, ni 100% que va a ser oficialismo. Vamos a convivir ahí en la comisión directiva. Pero, licenciado, ¿vos vas a tener tu propio movimiento? Estamos creando la próxima semana un nuevo movimiento, así mismo es. ¿Y cómo se va a llamar? Tengo un nombre, pero me dijeron que ya está registrado, y así que no quiero darle a publicidad. Entiendo. Pero estamos hablando con la persona que tiene ¿cómo se llama? Es propietario del nombre y está en condiciones de cederlo, pero no quiero hacerlo público todavía. Entiendo. Ahora, perdón, vos vas a crear tu movimiento, no te lanzás como presidente, pero harías una unión en todo caso, o lanzarías vos tu propio candidato. ¿Cómo es el tema? Sí, señor, estamos trabajando hace varios días ya con la presidencia. Va a ir por la presidencia el amigo Blas Ojeda, que hizo durante su gestión y administración, fue Cerro Porteño campeón de futsal de la Copa Libertadores, nada más y nada menos. Él tiene gestión y todo un equipo detrás que nosotros vamos sosteniendo ese trabajo. Yo iré como vicepresidente primero, y bueno, como te dije, hay varios estables socios que de aquí a un año atrás se sumaron al proyecto de Oscar Ortega como presidente, y todo eso queremos capitalizar favorablemente al club. Creemos que hay un viento favorable para esta chapa, que le damos confianza, que le damos esperanza, y eso queremos traducir en ingresos para el club, obviamente, y logros deportivos, al fin. Licenciado, Ojeda, presidente y usted vicepresidente. Así mismo, Federico, sí, señor. Y bueno, está bien, Ojeda presidente, Oscar Ortega vicepresidente. Esa es la chapa ya oficial. Esa es la chapa oficial, sí, señor. Bueno, ¿y qué le hizo cambiar? Pues me acuerdo de la última charla que había tenido aquí, había dicho que tenían que ser varios expresidentes, pero también había mencionado la posibilidad. ¿Qué le hizo que eso se concrete,
¿Sintió apoyo, adhesión? ¿Cómo se dio el tema en estas 2 semanas? Tuvimos varias reuniones, Federico, 2, 3 como mínimo por semana, y remarco nuevamente, sentimos un viento favorable, a mucho más allá de las encuestas en las redes sociales que nos favorecen ampliamente. Sentimos también en el que va a votar, que es el socio al fin y al cabo. También tenemos mucha ascendencia y preferencia de ellos, y bueno, queremos consolidar todo esto para tratar de hacer un 0% diferente. Todo eso pesó en cada uno de nosotros y nos estamos lanzando para eso, ¿verdad? Ah. Y Blas Ojeda, ¿qué nos podés dar? Vamos a llamarle a Blas Ojeda. ¿Qué referencia podés darnos, don Oscar? ¿Qué historia tiene con Cerro Porteño? ¿Es empresario? ¿A qué, como dice la música, a qué dedica el tiempo libre? Está bien. Él tiene una empresa de seguridad, fue dirigente de Cerro, como dije, en el año 2016, fue campeón con Cerro Porteño en futsal, ya tiene su tiempo de dirigencia en deportiva, obviamente, y creo que él celebró el pentacampeonato con su gestión, futsal siempre, ¿verdad? Sí. Ese fue lo que pasó por Cerro Porteño, y bueno, es una persona honesta, honorable, y nos parece muy potable para el momento actual que necesita Cerro Porteño. No es un potentado, no es un jeque árabe, pero creemos que con gestión se puede hacer y lograr muchas cosas. Perfecto. Bueno, está muy claro, don Oscar. Sí, Ariel. Yo tengo una pregunta. Sí. Licenciado, la vez pasada hablamos con el doctor Víctor Agüero acá, y el doctor Agüero nos confirmaba que ya con el estatuto, sin modificaciones, el doctor Juan José Zapac estaba habilitado para volver a pugnar por la presidencia de Cerro, y con las modificaciones con mayor razón. ¿Qué ustedes manejan con respecto a esto? ¿Es correcto eso? Y todo depende del punto de vista con que se mire, ¿verdad? Pero viniendo de él, creo que lo van a habilitar. Y bienvenido sea, sin problemas. Como dije anteriormente, vamos a tener que convivir tal vez con un Zapat en la comisión directiva. Y bueno, no es ningún paria, ¿verdad? Tenemos que sentarnos a hablar con él en algún momento para ver el tema de su deuda, si se dan las condiciones, obviamente. Y bueno, tenemos que convivir dentro de ese ambiente, así que cuando más confortable y cómodo sea para todos, mejor para Cerro Porteño. Es decir, la oposición no le va a buscar la vuelta para, por ahí, si es que por ahí se da esa posibilidad de que él se vuelva a lanzar. No le va a poner palo en la rueda, como se dice. No, para nada, Ariel, bienvenido sea. Está perfecto. Cuanto más candidatos se sumen, y si es Zapac o sea quien sea, creo que es más sano para el pueblo electoral Cerro Porteño. Si se presentan 2 o 3 movimientos, 2 o 3 candidaturas, va a ser más sano para el electorado poder votar a conciencia, ¿verdad? Sí. Lo de último, lo peor que yo creo que le puede pasar a Cerro Porteño ahora mismo es que se quede con una sola lista y que no haya opción. Queremos ser una opción inteligente e interesante para el asociado. Eso es lo que pretendemos, poniendo a Cerro Porteño en primer lugar. ¿Dinero vas a poner? Evidentemente que sí. Yo hoy por hoy, yo creo, hay un, ¿cómo se dice? No sé, una leyenda urbana que el que dirigente de cualquier club viene a servirse del club. Hoy por hoy creo que es la realidad totalmente diferente. Estoy consciente de que voy a desagregar mucho de mi tiempo y mucho de mi pecunio económico, ¿verdad? Eso es una realidad. Pero lo haré con gusto si le veo a mi Cerro Porteño en el lugar que tiene que estar. O sea, Blas Ojeda, estando como presidente, sería como una especie de garante económicamente hablando para el manejo de la directiva del grupo de ustedes. Totalmente, está ahí el doctor Jorge Rivera, la parte jurídica, digamos, y bueno, vamos a estar atentos a reuniéndonos con él, que eso es lo que dice el estatuto nuevo, porque se cambió hace poco, ustedes saben eso mejor que nadie, y bueno, lo que tenga que hacer lo haremos. Don Oscar, para cerrar, entonces no estás abierto, no cerrás las puertas al diálogo, a buscar a lo mejor un consenso con la oposición, o inclusive si hay otros candidatos, eso lo ves con buenos ojos. Totalmente, Bruno. Cuanto más gente se suma a este proyecto, este es un proyecto inclusivo. Como yo digo, esto es un proyecto, yo soy capitán, igual que Blas Ojeda, y necesitamos de muchos marineros para llevar adelante esta travesía, porque yo y Blas nada más no podemos hacer nada. Queremos crear mucho equipo de trabajo, eso es evidentemente. Necesitamos de la mayor cantidad de socios respetables, honorables, y que puedan aportar por el Cerro Porteño, y bueno, queremos capitalizar toda esa esperanza que tiene el electorado del cerrista hoy y nosotros. Así es, estamos abiertos a todo. Licenciado, muchas gracias, muy amable, muy gentil.
Igualmente, hasta luego. Un Buenas tardes. abrazo. El licenciado Óscar Ortega anuncia entonces la chapa Blas Ojeda de Felice. Óscar Ortega, vicepresidente. La próxima semana lanzan el movimiento que va a pugnar por la presidencia del Club Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, Pisas Fuerte. A prepararse este domingo 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al despido de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugón, deliciosamente natural. Aprovecha este domingo 29 de agosto. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales. En Farmacias Catedral hasta el 50%. En todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello y sabor calidad Upisa. Upisa, nutri de sabor tu vida. Tenemos 2 bolsos térmicos de Pechugón. Atención, señores, hoy en nuestro tradicional sorteo interno. Por favor, Wilson, prepara ya los picaditos, los papeles picados, por favor. Esto nos adelantaba el licenciado Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, integrante del departamento de fútbol de la selección paraguaya. Hay permiso para Omar Alderete, Santiago Arzamendia. Hay permiso para Tony Sanabria, vendrán y se está negociando todavía lo de Miguel Almirón con el Newcastle. Entonces, en España, desde España ya está la autorización. Entonces, Omar Alderete está autorizado. Él va a venir entonces. Está autorizado, sí señor. Él está autorizado y va a venir. Correcto, entonces, bueno, eso es importante aclarado. Omar Alderete viene entonces. ¿Y lo de Tony Sanabria, licenciado? También ya está autorizado por su club para venir. ¿Y Arzamendia sin ningún problema? Arzamendi entiendo también que está con la misma situación de Omar, está digamos, autorizado por su club y ya a la espera de cumplir y de ver el día que puede venir para Paraguay. ¿Es más radical la postura de la Premier League? ¿Lo de Miguel Almirón está más complicado? Sí, evidentemente la Premier fue la que inició, digamos, esta movida de tratar de no liberar a los jugadores y es como que ellos todavía se siguen manteniendo en su posición, pero creo que con las conversaciones que se están llevando adelante, con todas las gestiones, van a tener que ceder también y van a tener que liberar a los jugadores de Sudamérica, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, dentro de todo esto hay tantos rumores. Hay rumores, por ejemplo, como que Almirón mañana juega y vendría el domingo. Rumor, estoy hablando de esto de que nos están diciendo. Y hay otro rumor, Federico, que... Yo te digo, y nombro, en la esfera familiar de Almirón, esperan que él venga el domingo, que ya tendría vuelo, y mañana juega, pero también supeditado a ver qué pasa en la próxima hora, ¿verdad? Porque hay una imposición, hay una orden y se complica el tema. Ajá. Está la cuestión de lo que consultamos con Díaz de Vivar, que habría un acuerdo. Yo le dije, ustedes están hablando con otras federaciones, porque habría un acuerdo que si faltan jugadores, ya sea de Inglaterra solamente, poner que Italia y España flexibilizaron, si faltan para algunas selecciones, el acuerdo sería no jugar esta fecha de eliminatorias. Eso se manejaba esta mañana en las esferas uruguayas, conectada a la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque ahí se informó que recibió oficialmente la carta de la Premier League contándole que no le va a ceder los jugadores. La Premier League le comunicó a la AUF, a la Asociación Uruguaya, que no le va a ceder ningún jugador, por todo lo que ya sabemos. ¿Y esto qué Y conllevaría? ahí se anexa, Bruno, el tema que habría un acuerdo para no jugar la eliminatoria. A la pucha. Por parte de las selecciones. Yo pregunté a la gente de la Conmebol, como siempre dicen que está complicado el tema, pero que Conmebol no puede pedir porque es FIFA, ¿verdad? Al ser torneo FIFA esperan que ellos sean los que pidan cualquier comentario o postura sobre la actualidad en este momento.
Bueno, entonces el otro tema es ese, que podría, si es que no las selecciones, el resto de las selecciones no consiguen a sus jugadores de Europa que Claro. no se jueguen los 3 partidos. O todos o nadie. O todos o nadie. Muy bien, gracias Federico. A ver, Johnny, ¿estás en el circuito móvil personal? Sí, señor. Aguántame, Johnny, por favor, hermano querido. Información de Olimpia, por favor, ya estamos contigo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusan. El asado en un sándwich. Delivery 0983 100 333 o carry out Varia Gourmet Área 3 en las redes @chegusan_PY. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info escribinos al WhatsApp 021 414 3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, brucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Johnny, te escuchamos. ¿Cómo iría Olimpia el sábado? Sí, antes, Bruno, Salazar ya está habilitado para trabajar. Esto es un retorno muy importante que tiene Olimpia, el sector derecho, que seguramente en los próximos partidos, porque Olimpia juega este encuentro ante Sol, y de jugarse las eliminatorias habrá una pausa importante para, de esa manera, Salazar se pueda poner bien para lo que resta del campeonato clausura. Para el cotejo de mañana, el retorno de Aguilar al arco por Olveira, el retorno de Salcedo por Castellano, Manchester United, Alejandro Silva por Hugo Quintana, está en la Champions. El retorno también de Orsusa por Jordan Santa Cruz y de Ramón Sosa de titular por el Pollo Recalde. Alfredo Aguilar, Sergio Otálvaro, Antolín Alcaraz, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Alejandro Silva, Edgardo Orsusa, Brian Ojeda, Derlis González o Ramón Sosa, Derlis González y Roque Santa Cruz. Este que prepara Enrique Landaida para el cotejo de mañana ante Sol, 18 horas en el Bosque de Paraguay. Perfecto, Johnny. Te agradezco mucho. Hasta más tarde. Un abrazo, hasta más tarde, Johnny. Para Larsson, vino Eric Henry Larsson. Ronaldo desborde y va y lo mató y centro para gol. Ronaldo arco, gol. Larsson, tremendo. Ronaldo Scholes, gol. Dame las 6, a ver qué inventamos con Guns N' Roses. Gol. Ese es Ronaldo, el que tira centros, el que te enloquece, el que te desborda. Ese es Ronaldo, no el del primer tiempo, sí el de este tiempo.